Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que hace 8 días yo había abordado, que era la imagen y semejanza. Pero hoy yo quiero tratar el tema nuevo de cómo Satanás alteró la imagen y semejanza en el hombre, basado en Génesis 6 y en el libro de Enoc. Las masas han sido entrenadas para llamar a los ángeles caídos e incluso a sus descendientes, los nefilín, con un nombre nuevo: extraterrestres, aliens, grises, híbridos, nórdicos. Nefilín, extraterrestres, aliens, híbridos, grises o nórdicos. Y vamos a identificar a estos seres. Sin embargo, estos llamados aliens se han involucrado con la humanidad. Miren lo tremendo, se han involucrado con la humanidad desde el principio. No son de otro planeta, porque ellos son evolucionados de nosotros. Acuérdense que ellos primero eran ¿qué? Espíritus y ángeles caídos. Y esos espíritus necesitaban unos cuerpos. Y eso es lo que yo quiero que hoy vamos a empezar a analizar. ¿Por qué? Porque primero tenemos que tratar estas fases de estudio para después abordar unos estudios sumerios. Si no entendemos esto, no vamos a entender tablillas sumerias ni nada en contexto. Porque los estudios sumerios se estudian a base de imágenes pictográficas y códigos. Entonces, primero yo quiero que abordemos este estudio para que usted lo pueda entender y comprender. Porque yo no puedo hablarle al final de textos sumerios con imágenes pictográficas si primero no entendemos el origen del principio de las cosas. O sea, usted no puede llegar a hablar de una película al final si no ha visto el principio. Y esta película es bien larga, si quieren que les cuente. Es una película bien larga donde tenemos que entender el principio para poder abordar el camino, el intermedio, para poder llegar al final. Porque cuando lleguemos al final vamos a entender cómo era el plan desde el principio. Cómo se empezó a abordar toda esta estrategia desde Génesis, capítulo 6. Entonces, sin embargo, estos llamados aliens se han involucrado con la humanidad desde el principio. No son de otro planeta, sino que son seres interdimensionales. Yo quiero que paremos aquí. Interdimensionales. La Tierra se divide en tres factores, ¿cierto? Según la Biblia nos habla que hay tres cielos, ¿cierto? Hay tres cielos. El que vemos, el segundo donde hay una guerra y el tercero donde habita la gloria del Padre. Pero resulta que pues uno lo puede ver así sencillo, ¿sí? Decimos tres cielos, no más y ya. Pero resulta que todo esto, cuando hablamos de interdimensional, estamos hablando de algo que no tiene fin. O sea, estamos hablando de un espacio que no tiene fin, que es ilimitado, porque el espacio, ¿cómo es? Ilimitado, no tiene fin, como la gloria del Padre no tiene fin. Entonces la pregunta es, ¿cómo ellos están empezando? ¿Cómo se trabaja ese tema? ¿Cómo se trabaja la tercera y cuarta dimensión? Que ese es uno de los temas que pocas veces se hablan, y si se hablan a veces no lo saben transmitir, y los que lo transmiten es porque lo han estudiado muy bien. Se supone que nosotros estamos en la dimensión física, en la ley de la termodinámica, donde todo se desgasta, donde todo muere y nada es eterno, que se llama el planeta Tierra. Nosotros sí nos regimos a las leyes del desgaste, por eso se llama la ley de la termodinámica. Las leyes interdimensionales, muchas de ellas no se rigen a la ley del desgaste. ¿Por qué? Porque en esas leyes interdimensionales son espíritus. Movernos de este momento físico a dar un paso en un portal dimensional, dar este paso y pasar a otro nivel espiritual. Eso en la mente de nosotros todavía no está, pero ya está sucediendo y ya lo están trabajando, y seres humanos están trabajando juntamente con los híbridos. ¿Manejando qué? Las fases interdimensionales, que ese es uno de los puntos que a veces no se tratan por desconocimiento, y la gente dice, no, no tratemos eso porque es que eso es como, no, tenemos que entender eso, porque es que la batalla final, ¿con qué cree usted que va a ser? ¿Hombres con hombres? No, la batalla final va a ser con ángeles caídos, demonios e híbridos. Por eso dice, había nefilis. Vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice, había nefilín
en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos, los Bené y Elohim, los ángeles caídos, se juntaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Génesis 6, del 1 al 4. ¿Y les engendraron qué? Hijos. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas a ellos, los hijos de Yahweh vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y las tomaron por esposas de todas las que erigieron. Bueno, estos Bené y Elohim, o ángeles caídos, eran conocidos como vigilantes. El título vigilante para ese tiempo significa el que mira, aquellos que vigilan, los que están despiertos o los que no duermen. Aquellos que vigilan, aquellos que miran, los que están despiertos o los que no duermen. Dese cuenta que esos ángeles caídos no dormían, no reposaban, por cuanto ellos habían sido enviados era a cuidar y a vigilar. La tarea de ellos era cuidar y vigilar. Todos estos títulos se reflejan la relación única que debían haber entre los vigilantes y la raza humana desde la antigüedad. Estos seres angélicos tenían por tarea dada por Yahweh la tarea de ser pastores terrenales de los seres humanos. Su trabajo original era cuidar a la especie humana e informar sobre todos sus progresos. Mire, cuidar la raza humana o la especie humana, informar sobre sus progresos. Sin embargo, aunque fueron ordenados por la directriz divina de no enseñar ni relacionarse sexualmente con los humanos, lamentablemente algunos de ellos decidieron hacer caso omiso de la orden de Yahweh y con el tiempo llegaron a ser conocidos como ángeles caídos. La mayor parte de la información que tenemos sobre estos vigilantes caídos y sus actividades proviene del libro apócrifo de Enoc. Y ese libro, desafortunadamente, muchos lo han ignorado. ¿Y quién es Enoc? Los teólogos respetables y eruditos en la palabra de Yahweh aseguran que Enoc dejó un registro. Se dice que este libro fue escrito originalmente en hebreo y arameo y que la iglesia abisinina primitiva lo aceptó como parte de su canon. Según Moisés, Enoc fue uno de los patriarcas originales y vivió en el tiempo antes del diluvio y era hijo de Yaret. Su hijo Matusalén vivió más que ningún otro hombre en la tierra, 969 años. Luego de haber vivido en compañerismo con Yahweh, Enoc fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y dice la escritura, caminó pues Enoc con Yahweh y desapareció porque lo llevó Yahweh, y eso está en Génesis 5, 24. ¿Qué es lo único que vamos a ver de información ahí? Es lo único, dice que caminó con Yahweh y a qué edad fue llevado? A los 365 años. No hay más información en la Torá, pero cuando vamos a estudiar el libro de Enoc, ahí vamos a encontrar una información muy tremenda. No fue sino hasta el año 1773 que un explorador africano, J. Bruce, trajo una copia de este manuscrito a Inglaterra, y en 1885 el libro fue traducido al alemán por primera vez en Frankfurt. Mientras tanto se descubrieron fragmentos de una copia mucho más antigua escrita en griego. Por lo tanto, se puede suponer que ahora poseemos una copia auténtica del libro de Enoc. Entonces démonos cuenta que lo primero que los pastores de cualquier doctrina lo que hacen es ignorar y dicen que ese es un libro ¿qué? Apócrifo, que ese es un libro oculto y que eso no tiene ningún tema de referencia, no aborda nada importante. Y yo digo, bueno, si no abordara nada importante, la pregunta es, si no se aborda nada importante, todo lo que estamos viendo hoy en día y lo que se va a ver, tiene mucho que ver, el 100%, con los escritos del libro de Enoc. Él fue un profeta para ese tiempo y el Padre le permitió, imagínense que fue de los pocos hombres en la Biblia que interactuó con ángeles. Interactuó con todos los ángeles, con Gabriel, con Miguel, con Azazel, con Ariel, con 7 ángeles, que esos 7 ángeles los vemos más tarde en el libro de Apocalipsis. Él interactuó con todos. Y los ángeles caídos, después de que pecaron, quisieron como usarlo de puente a un ser humano
para que él fuera e intercediera por ellos, para que Yahweh los perdonara por cuanto habían cometido ese pecado. Le hago una pregunta, en la Biblia, ¿qué hombre ha hecho eso? Solo Enoc fue el único que tuvo esa oportunidad. Y dice que para él fueron reveladas cosas tremendas y ocultas, que después más adelante lo vemos, que ni los profetas Ezequiel ni Daniel, que fueron los más allegados a cuestiones de asuntos extraterrestres, no tuvieron el profundo conocimiento que tuvo este hombre Enoc. Entonces miramos que la comparación entre los textos etíope y griego mostraron que concordaban, por tanto se puede suponer que ahora poseemos una copia auténtica del libro de Enoc. Del capítulo 1 al 5 del libro de Enoc anuncia el juicio final. Asegura que Yahweh, que el Dios del cielo, dejará su morada celestial para aparecerse en la tierra con sus huestes de ángeles. Sin duda, a esto fue a lo que se refirió Judas cuando dijo: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Judas 14. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Los capítulos del 6 al 16 del libro de Enoc describen la caída de los ángeles rebeldes y mencionan los nombres de los ángeles que se unieron a las hijas de los hombres en contra del orden divino. Del capítulo 10 al 14 y del capítulo 15 al 23, miren lo que dice. Del 10 al 14 y del 15 al 23, si usted no tiene estudios del libro de Enoc, yo te aconsejo que lo descargues. Descarga eso y estúdialo, pero estúdialo con madurez, porque ese libro tiene que estudiarse con mucha madurez y discernimiento. Judas también hizo alusión a esto cuando dijo: y a los ángeles, Judas 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 6. En los capítulos 17 al 36, Enoc viaja. Del 17 al 36, Enoc es transportado y viaja a mundos diferentes y describe firmamentos distantes. Le hago una pregunta. En el poco entendimiento que nosotros hemos aprendido de lo que nos ha enseñado la NASA, porque pues nosotros nos basamos a lo que la NASA habla, a las ondas, al satélite Google, a todas esas ondas que han mandado al espacio que dicen, bueno, hemos conocido el planeta Luna, ya conocemos la Luna, es un satélite, han mandado naves allá, recogen el polvillo, traen la arena, empiezan los científicos a matarse el cráneo a ver si hay vida o no hay vida. De ahí los mandan, sí, es la realidad, nosotros somos cavernícolas. De ahí han mandado sondas a Marte, Plutón, Júpiter, Venus, Saturno, todo lo que nos está rodeando, ¿sí? Y es increíble que ellos dicen, pues parece ser, tal vez, suponemos que hubo vida. Sí, tal vez, ellos están suponiéndolo todo e invirtiendo cualquier cantidad de millones de dólares para tratar de buscar una respuesta, cuando la respuesta está en las mismas escrituras y no hay necesidad de botar tanto dinero. Pero dice la escritura en el libro de Corintios que el Padre confundió las sabidurías de los sabios de este mundo para avergonzarlos y darle su sabiduría ¿a quiénes? A los pequeños, a los mansos y humildes de corazón. Entonces nos ponemos a ver que Enoc tuvo el privilegio y la oportunidad de conocer parte de todo ¿qué? El universo y parte de la Nueva Jerusalén. Y uno se pregunta, y ahí es donde los pastores empiezan a decir, no creo. ¿Sabe por qué ellos no creen? Porque ellos no tienen revelación de la palabra. Por eso es que ellos no creen nada, porque a ellos no se les ha sido revelado muchos asuntos de los misterios de Dios. Y es donde está, capítulo 17 al 36, y capítulo del 15 al 23, y capítulos del 24 al 36 del libro de Enoc. Los capítulos del 37 al 71 contienen todas las parábolas que Yahweh le confió al profeta. Todas las parábolas que Yahweh le confió al profeta. ¿Dónde está eso? Del capítulo 37 al 39. Parábolas de las cuales Yahweh le hablaba a Enoc. Capítulos del 40 al 49. Capítulos del 50 al 59. Y capítulos del 60 al 71. También le ordenó a Enoc
que le entregara el libro a las generaciones futuras, porque los hombres de su tiempo no iban a comprender. Mire pues, porque los hombres del tiempo de Enoc no iban a comprender las connotaciones técnicas que estaban dirigidas a otras generaciones. Le hago una pregunta. Cuando vemos los escritos de... vamos a hablar de Moisés hacia adelante. Cuando entramos al libro de Josué, cuando entramos al libro de Esdras, cuando entramos al libro de Nehemías, cuando hablamos de Esther, cuando hablamos de Ruth, cuando hablamos de Abadías, cuando hablamos de Miqueas, cuando hablamos de Nahum, cuando hablamos de Bacú, cuando hablamos de Sofonías, cuando hablamos de Malaquías, cuando hablamos de Ezequiel, cuando hablamos de Daniel, ¿se habla el contexto como Dios se lo reveló a Enoc? No. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, a través del libro de Apocalipsis, se nos abre otra vez la dimensión de todo lo que se está hablando aquí. Enoc, que le entregara el libro a las generaciones futuras, porque los hombres de su tiempo no iban a comprender las connotaciones técnicas que estaban dirigidas a otras ¿qué? Generaciones. Le hago una pregunta: ¿cuántos años han pasado desde el momento en que se escribió este libro hasta nuestro tiempo? Le hago otra pregunta. ¿Usted en el existir de su vida, en los años que tiene, usted le habían hablado de ufología? No, es que nada. ¿Por qué? Porque éramos como cavernícolas. Y éramos ignorantes. ¿Por qué? Porque ese es un tema que no se trata. Porque la gente dice, no, eso es más, cuando se hablan y se abordan esos temas, la gente dice, no, Ave María, ¿qué tal uno hablar de eso? Sí, la gente hace eso, ¿qué vamos a hablar de eso? ¿Sabe por qué la gente no habla de eso? Porque es un tema desconocido. Y usted no puede hablar de lo que no ve. Esa es la palabra correcta. Usted no puede hablar de lo que no ve, ni no conoce, ni ha inferido en su vida los asuntos para usted hablar de ese tema. Usted no va a hablar de lo que no conoce, ¿sí o no? Pero a los que Dios les ha revelado las profundidades de los misterios de Yahweh, para sus hijos y los escogidos, porque yo le hago una pregunta, para el tiempo final, ¿qué cree usted que se va a predicar en los púlpitos? ¿Sea próspero? No, cuando tengamos encima la porra, esas naves de tamaño de un estadio, ¿se va a predicar prosperidad? Ah, bueno, no creo que se predique ya eso. Pero desafortunadamente las masas están llevadas a ser, ¿qué? Ignorantes. En los capítulos 72 al 82 se ofrecen detalles increíbles sobre las órbitas del Sol, la Luna y las estrellas. Miren lo que Yahweh le habla a Enoc: el Sol, la Luna y las estrellas. Imagínense, dése cuenta que Enoc, sin haber estudiado como Salomón, que Salomón hablaba de astrología, Salomón hablaba de ciencia, porque dicen que era un hombre muy versado en sabiduría, pero aquí estamos viendo un hombre que se le reveló y lo pudo ver. Una cosa es lo que usted ve en el espíritu y se le revela por ley oral. A otra cosa es que usted diga, yo conocí Júpiter, yo conocí Venus, yo conocí Platón. La gente va a decir, ay, tan chicanero, pero aquí estamos viendo que el Padre lo hizo con este hombre. Lo hizo con el fin de que escribiera y le revelara a las futuras generaciones lo que habría de venir. ¿Saben por qué? Porque Yahweh no quiere un pueblo ignorante, porque las iglesias están llenas de burros ignorantes. La verdad, están llenas de burros ignorantes, que por desconocimiento y por no estudiar escrituras, es que los tienen envueltos en masas de ignorancia, sin entender lo que se viene a futuro. El patriarca le fue confiada por el Altísimo su compendio astronómico y abarca fracciones complicadas y serias y exponenciales, que se asemejan increíblemente a nuestro propio conocimiento matemático actual. Extendiéndose por muchas páginas, Enoc argumenta que el tiempo no debía medirse en conformidad con la luna, sino con el sol. De manera interesante, el año solar de Enoc es de 364 días, aunque el patriarca estaba al tanto del año de 365 días y un cuarto de día. El resto de los capítulos contienen conversaciones entre Enoc y su hijo Matusalén, al quien le advierte del diluvio inminente. Miren lo que le está diciendo, le advierte del diluvio inminente. Y con el tiempo vemos que lo que se le reveló a Enoc, se le habla a Matusalén, y más adelante, eso fue revelado ¿para quién? Para Noé. Se cumplió. Entonces la gente, hasta ahí vemos, dicen, no, pues,
Le acertaron a todo eso para ese tiempo, pero resulta que este libro no se cerró para ese tiempo. Ese libro, a pesar de que se cerró con un diluvio, quedó abierto para nuestro tiempo. Porque aquí vamos a ver que en Génesis 6, cuando ahorita yo estaba leyendo que las hijas de los hombres, acuérdense que estamos hablando de espíritus que poseyeron cuerpos a través de una relación sexual y se convirtieron en gigantes. Cuando todos esos gigantes fueron exterminados, que acuérdense que ellos estaban a nivel de todo el mundo, porque se han encontrado fósiles en el Amazonas, se han encontrado fósiles. Se han encontrado fósiles en Japón, se han encontrado fósiles en Turquía, se han encontrado fósiles en Egipto, se han encontrado fósiles en Europa. En todos los 4 continentes o puntos cardinales de la Tierra se han encontrado, porque dice que la Tierra estaba llena de gigantes. No eran poquitos, eran muchos. Al punto que ellos estaban comiendo la raza humana porque ya no tenían que comer. Dice que ellos empezaron a comerse a los humanos, porque era tanta la cantidad de gigantes. O le hago una pregunta: alimentar un hombre de casi 1 tonelada, de 9 metros de alto. Pónganse a pensar ustedes qué creen, que ellos se llenaban con... No, ellos empezaron a exterminar la raza de animales de ese tiempo. Ellos estaban exterminando los animales de ese tiempo. Y como se estaban exterminando los animales de ese tiempo, empezaron a seguir con los humanos. Ahí fue cuando Yahweh tuvo que intervenir, porque eso se estaba saliendo de curso, hermano. Ahí fue donde Yahweh dijo: me arrepiento. Y la palabra no es me arrepiento, lo original es lamento haber hecho al hombre. No dice me arrepiento, es me lamento, o me entristezco, o se contriñe su corazón de haber creado al hombre. Por eso dice que el hombre vivirá solo 120 años. El resto de los capítulos contienen conversaciones entre Enoc y su hijo Matusalén, a que le advierte el diluvio. Capítulos de 89 al 91. Capítulos del 92 al 105. Capítulos del 106 al 108. Antes de que no desapareciera en el cosmos para estar con Yahweh, le dio este mensaje a su hijo: mi hijo Matusalén, guarda estos libros escritos por tu padre y entrégalos a las generaciones futuras del mundo. Eso está en el capítulo 82. Mi hijo Matusalén, guarda estos libros escritos por tu padre y entrégaselo a las generaciones futuras del mundo. Por eso en Génesis 5:23 dice: y fueron los días de Enoc 365 años, y luego fue arrebatado al cielo. Aquí la palabra arrebatado sí existe. Es muy diferente a lo que va a pasar al final de los tiempos, que va a ser un levantamiento. Ojo, porque la iglesia habla de arrebatamiento. Una cosa es arrebatamiento, que eso es oculto, porque es que Matusalén fue llevado y toda la gente dice: ¿quién se lo llevó y cuándo se fue? A otra cosa es levantamiento, que dicen que todo ojo lo verá. Es muy diferente. Nosotros estamos preparándonos para el tiempo del levantamiento. Para Enoc fue un tiempo de arrebatamiento, porque él desapareció. Y todo el mundo decía: ¿qué se hizo? ¿Quién se lo llevó? ¿A dónde cogió? Pues el Padre dice que lo tomó y lo qué. Y lo arrebató. Eso se llama ser traspuesto, si quieren saberlo. Una persona traspuesta, que hoy la estás viendo ahí y de un momento a otro. Eso se llama ser traspuesto. Que eso todavía nosotros no lo hemos visto, ¿o sí? Pero lo vamos a ver a futuro, con toda esta tecnología que a futuro se va a ver. Es más, ya se ven las películas, pero uno dice: una cosa es la película, pero otra cosa es verlo to face. De acuerdo con la Biblia, Enoc fue un hombre que caminó fielmente con Yahweh. Génesis 5:22. Enoc vivió justo antes del diluvio de Noé y no guardó silencio sobre la corrupción a su alrededor. El libro de Judas dice que profetizó acerca de la maldad de la tierra. Primera, Judas, versículo 14 al 15. Dice así: acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Adonai viene con sus millares de santos, viene para juzgar a todos, y condenará a todos los malvados por toda la maldad de las obras que en su impiedad han cometido, y por todas las insolencias que los pecadores impíos han lanzado contra él. Según se dice que esa fue la primera destrucción del mundo. Esa fue la primera destrucción del mundo en cuanto a humanidad, no en cuanto a planeta, en cuanto a humanidad.
Enoc era un hombre fiel que confió y obedeció a Yahweh. Y por eso no vio la muerte, porque Yahweh se lo llevó. Por eso en Génesis 5:24, Enoc anduvo siempre con Yahweh. Y un día desapareció porque Yahweh se lo llevó. El primer caso de arrebatamiento registrado en las Escrituras, Génesis 5:24. Durante la vida de Enoc y de Noé, que los vigilantes, los ángeles caídos, no solo desobedecieron al enseñar, sino que lo hicieron también al tener relaciones sexuales con humanas y corrompieron la tierra. No se le olvide, ellos tuvieron ¿qué? Relaciones humanas con mujeres. Entonces, guárdese eso ahorita en su mente y no se le olvide porque pues la gente estará preguntando, y esto es bueno, de pronto una parte la escuchamos el año pasado, pero hoy vamos a abordar otros puntos, porque la gente dice, ¿será que los espíritus, los extraterrestres, los híbridos, los alienígenas, los nórdicos, las mantis, podrán tener relaciones con seres humanos? Pues eso lo vamos a ver. Porque la pregunta es, ¿cómo se están ellos multiplicando? Y acuérdense que es una multiplicación, es tremendo. ¿Por qué yo les digo que se están multiplicando? Es tanta la población de espíritus. Ojo, acuérdense que no estamos hablando sino de la tercera parte de los ángeles, sus espíritus y demonios, que fueron desterrados del reino de los cielos. Y cuando dice que en el reino de los cielos hay millares de ángeles, es un número incontable. ¿En qué sentido? Es un número que uno en nuestra cifra humana no lo tenemos. Porque si yo le hiciera una pregunta a usted, deme la extensión del universo, de punta a punta, nadie la tiene. Porque el cielo es infinito. Entonces, si el cielo es infinito y la casa de Yahweh es infinita, ¿cuántos seres creen ustedes que vivieron antes de la rebelión? O sea, es un número incontable. Si nosotros en este momento en la Tierra son 7.200 millones de habitantes, en este momento, sin contar desde Adán hasta todas las generaciones que han pasado, pero acuérdense que ellos no han muerto, ellos siguen permaneciendo desde el principio, ellos no se pueden restar, ellos se están multiplicando, ellos no se están restando, nosotros somos los que nos restamos 70, 80, 90 años y tal, luego mijo, entiérrelo. Pero ellos están haciendo un trabajo, y eso es lo que vamos a empezar ahorita a abordar. Ellos están haciendo un trabajo, ¿para qué? Para multiplicarse. Y ellos tenían que, o sea, Satanás tenía que buscar la forma, ¿cómo nos vamos nosotros a multiplicar? ¿Cómo a estos espíritus les podemos dar un cuerpo? ¿Cómo usted a un demonio le puede crear un cuerpo? Porque usted se imagina si todos los espíritus que se mueven en nuestra atmósfera física global de la Tierra, sin contar lo que está pasando en el segundo cielo, ¿usted se imagina donde todos esos espíritus pudieran tener control de todos los cuerpos humanos, como estuviéramos todos en este momento? Endemoniados todos, hermano. Pero como el Padre en eso ha sido muy cauto y guarda a su pueblo a través de los ángeles que están guardando el planeta Tierra, entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Ellos tienen que inventarse en algo. ¿Usted qué cree? ¿Que ellos están perdiendo el tiempo? Por eso dice que esos espíritus no duermen. Ellos constantemente están mirando al mando de Satanás, mirando a ver qué hacen ellos para seguir avanzando, para seguir manteniendo la raza humana como obsoleta e ignorante. Por eso dicen, no ignoremos las maquinaciones del diablo. De acuerdo con el libro de Enoc, 200 de los ángeles caídos descendieron desde el reino celestial a la cima del monte de Hermón. Acuérdense que el monte de Hermón es el lugar donde hay más nieve en Israel. Y la palabra Hermón significa el monte de la maldición. El monte de la maldición. Y quedaron tan fascinados por la belleza de las mujeres humanas, dense cuenta que los ángeles en ese momento como que vienen de arriba. Los manda el Padre aquí a la tierra que guarden, a que vigilen. Y en medio de su trabajo como que hicieron un alto y llegó uno de ellos que se llama Azazel y les dijo, vengan, ustedes no venga, paren un momento, ¿ustedes no han visto a las mujeres? Deje cuenta, los ángeles, lo que había en el interior de ellos, libre albedrío, había santidad, pero en ese momento un espíritu de más alto rango le manipuló las emociones, los sentimientos y les despertó algo que ellos no tenían, que eran los deseos sexuales. Se los despertó. Les despertó la concupiscencia. Y les dijo, vengan, ¿ustedes no han mirado a esas mujeres? Lo hablo en mi lenguaje. Y ellos, pues mírenlas.
¿No las ven bonitas? Empezó él a alterarle. Empezó él a alterar ¿qué? La genética y la espiritualidad de ellos. Porque démonos cuenta que los que fuimos hechos a imagen y semejanza fuimos nosotros, los seres humanos. Los ángeles no son creados a imagen y semejanza de Yahweh, porque ellos visten la gloria del Padre allá arriba, ellos no necesitan eso. Entonces dense cuenta que se les alteró el pensamiento a ellos, les despertó un deseo y una pasión que ellos no conocían, en el cual a través de este tal Azazel, que ahorita lo vamos a ver, fueron manipulados y fueron despiertos sus deseos. Y la pregunta es, ¿se le puede despertar a un ángel el deseo sexual? Pues aquí lo estamos viendo que sí. ¿Un ángel puede tener relaciones sexuales con una mujer? Sí. Pero yo quiero para este tiempo traer la enseñanza. ¿Un espíritu puede tener relaciones sexuales con una mujer? Bueno, pues usted puede decir que sí, pero algunos dirán, compruébelo. Sí, pero compruébelo. Entonces, el monte de la maldición, y quedaron tan fascinados por la belleza de las mujeres humanas que tomaron forma humana y tuvieron relaciones sexuales con ellas a causa de este pecado, mezclar el ADN de dos diferentes especies. Mezclaron el esperma de ellos, que no se sabe cómo era, lo único que se sabía era que ellas quedaban embarazadas, y tenían unos seres híbridos que dice que muchas de ellas se les reventaba el vientre. Cuando estaban en embarazo, se les rompía el vientre, porque, a ver, estamos hablando de un nefilín. Entonces, se suponía que ellos lo fecundaban, no como nosotros, los humanos, que es en 9 meses. Parece ser que esos embarazos se fecundaban en 2 y 3 meses. Entonces, en los primeros días de embarazo, las primeras semanas, el vientre se ponía a punto de ¿qué? De estallar y nacía esa criatura. ¿Y cómo quedaba esa mujer? Muchas morían en esos partos, otras sobrevivían. Démonos cuenta que eso era tan abominable y tan horroroso que aún el padre con el tiempo tuvo que raer eso, como que todo esto se está saliendo de orden. Surgió una raza medio angelical y medio humana en la tierra, Génesis 6:4. Se trató de una especie inteligente pero tan degenerada que practicaban el canibalismo, devorando literalmente la carne de los seres humanos. Eran gigantes, una raza conocida como los Nefilim, o gigantes o varones de renombre. Por su parte, los ángeles caídos y los progenitores de los Nefilim enseñaron a sus esposas e hijos, mire, a sus esposas e hijos les enseñaron tecnología, conocimientos mágicos y sabiduría oculta. Vamos a hablar de Azazel, porque esa era la cabecilla de todo este cartel. Usted lo puede ver en el libro de No, del capítulo 6 al 16. El primero que se habla de él. El líder de estos ángeles caídos enseñó a crear las armas. A crear las armas. El uso de los metales. También enseñó a las mujeres el arte de la fabricación de joyas, el maquillaje y pintura. Yo quiero hacer un alto aquí, porque este fue el punto que yo no enseñé el año pasado. Y yo voy a hacer un alto aquí. Cuando nos está hablando de unos puntos, nos está hablando de armas, nos está hablando de metales, nos está hablando de joyas, nos está hablando de maquillaje y nos está hablando de pintura. Pero yo me voy a enfocar en 2 puntos aquí, que es maquillaje y pintura. El maquillaje, pues si usted se da cuenta que hoy en día en la tradición y la cultura es muy normal que la mujer se pinte. Sí, es muy normal y pues uno dice, yo no le veo, en lo personal yo no le veo nada malo a que la mujer se maquille, pero el punto era, ¿cuál era la intención de esos ángeles en ese tiempo? ¿Será que realmente realmente ellos querían ver a la mujer pintoreteada, como hoy en día la vemos con el labial, con la pestañina, con el delineador? No, lo que ellos estaban haciendo era algo más abominable. ¿En qué sentido? Lo que ellos estaban practicando con el maquillaje y la pintura era tatuarse la piel. Y ya estaba de moda hace 5000 años en el antiguo Egipto. El cuerpo de la mujer tiene 4 símbolos en forma de S para la cultura egipcia, ojo. El cuerpo de la mujer tiene 4 símbolos en forma de S en la parte superior del hombro y una línea en forma de L en el abdomen, que según los arqueólogos podría ser un bastón o un cayado de madera. Y miraron unas momias de hace 5000 años. Ambas momias tenían imágenes tatuadas en la dermis, la parte más gruesa de la piel, y la tinta estaba hecha de algún tipo de hollín.
Anteriormente se había sugerido que los instrumentos de cobre descubiertos en regiones cercanas podrían haber sido herramientas para hacer tatuajes. ¿Y qué significan los tatuajes para ese tiempo? Aquí dice maquillaje y pintura, pero la palabra correcta es tatuajes. El hallazgo sugiere que por primera vez que tanto los hombres como las mujeres de las antiguas sociedades egipcias llevan tatuajes o el arte del maquillaje, mientras que la cultura egipcia tiene registros de tatuajes de las dinastías del año 1160 al 1994 antes de Yeshua. Una de sus momias tatuadas más famosas es Aumet, quien era una sacerdotisa de la diosa Hathor, que fue descubierta en la ciudad de Tebas. En ella se observan varios puntos y líneas tatuadas sobre su cuerpo, en la momia de Axecón. Se encuentran los mismos modelos, pero también, además, tenía punteada su zona pélvica baja. Con esto se llegó al consenso de que en Egipto los tatuajes se utilizaban solo en las sacerdotisas. Hacían ritos para evocar demonios. Se cree que era realizado casi exclusivamente por mujeres. ¿Sí ven? ¿Qué fue lo que ellos les estaban enseñando a las mujeres en el libro de Enoc? El arte del maquillaje y el arte de la pintura. Y démonos cuenta que a pesar de que los humanos fueron erradicados, los demonios que salieron del cuerpo de los Nefilim cuando hubo el diluvio, porque lo que murieron fue cuerpos humanos y Nefilim, lo que murió fue la carne, porque los espíritus quedaron como errantes. Entonces esos mismos espíritus que estuvieron en Génesis 6, los vamos más adelante a ver en la cultura egipcia. Por eso cuando vemos estudios dice que a un José usaban un tipo de pinturas, porque era una cultura allá. Pero José no lo hacía porque fuera un pagano. Ojo, él no lo hacía porque fuera un pagano. Él lo hacía conforme a la cultura que había en ese momento. Pero sabemos que la tarea de José, ¿cuál era? Traer libertad al pueblo hebreo para ese tiempo que estuvo esclavo en Israel. Pero los faraones sí lo hacían, las mujeres lo hacían, y ahorita vamos a ver que aún los esclavos eran tatuados para mirar su jerarquía. Y ustedes se cuenta hoy en día, para que vaya pensando y se meta en contexto qué es lo que estamos viendo y por qué se ha tomado tanta fuerza en los últimos tiempos. Susana Pelvi, bueno, las sacerdotisas hacían ritos para evocar demonios. Se cree que era realizado casi exclusivamente por mujeres y que era un proceso donde se demostraba valentía o confirmaba la madurez. Egipto es donde provienen los pigmentos de henna y donde se utilizaban agujas de oro. Se cree que los egipcios utilizaban el tatuaje en forma de prevención, evocando sus dioses contra todo tipo de enfermedades. Peligros y también un sentido mágico, algo fue perdiendo, ya que para ellos los tatuajes servían para señalar el rango, posición social, ya fuese para demostrar jerarquías o para indicar la propiedad sobre un esclavo. Por eso el esclavo primero era consagrado conforme a su estatus de esclavo y también los criminales. Démonos cuenta que en esa sociedad egipcia, cada persona según su rango tenía ¿qué? Marcas en el cuerpo. Las altas jerarquías usaban cierto tipo de jeroglíficos, que esos eran portales. La sacerdotisa se encargaba de hacer ese tipo de trabajo para evocar demonios. A los esclavos se les marcaba con ciertos pigmentos en su piel como para irlos reconociendo, que eso es lo que van a hacer con la marca de los últimos tiempos, para ir diferenciando posiciones y clases sociales. Lo que se va a hacer en el final de los tiempos a través de la marca La Bestia es que la gente va a ser reconocida por las marcas que se le implanten en su cuerpo. Entonces yo le hago una pregunta para seguir. ¿Por qué creen ustedes? A mí me gusta siempre llevar a la gente a pensar. ¿Por qué creen ustedes de unos años para acá? Porque si usted le pregunta a los abuelos de hace 50 años, abuelo, muéstreme usted el tatuaje, ¿qué dirían ellos en ese tiempo? Ah, mijito, ¿usted qué cree? Yo no estoy loco, mijito. Sí, lo primero que le daré, yo qué me voy a hacer chuzar con una aguja. Ellos hubieran dicho en ese tiempo eso. Pero pasemos a los años 40 para acá, ya como que la gente decía, bueno, una agujita, dibujaban un Bugs Bunny, un Mickey Mouse, listo. Hace 30 años dijeron, no, pues los creadores de los tatuajes dijeron, no, hagamos una especie de pistolitas, pues para acoger a la gente para que no le tenga miedo a tatuarse. Empezaron con su pistolita. Hace 30 años eso fue tomando como boom a nivel del mundo.
Hoy en día, hasta todo el mundo quiere, todo el mundo se va de hocicos allá. Márqueme a mí el burro, márqueme esto, márqueme el águila, márqueme. Sin entender que lo que están haciendo es evocación y portales dimensionales de demonios. Lo que se están marcando son como calaveras. Sí. Lo que sea, no importa lo que sea, pero que sea. Y no es un tatuaje, sino son... Ya lo estamos entendiendo. Bueno, le hago una pregunta. Y esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan hoy. Oído con esto. Esa es la primera parte de un experimento para lo que se va a venir. Los tatuajes es parte de un experimento para lo que se va a venir. ¿Por qué? Porque en sí, una de las marcas que se va a utilizar para el final de los tiempos es un tatuaje, pero es un tatuaje parecido como estas cosas de la chaqueta. Va a ser resaltado en esta parte. En relieve. Va a ser un relieve donde todo el mundo, donde van a saber quién es usted, si usted es rico, si usted es pobre, si usted estuvo en la cárcel, si usted es buscado por alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es la realidad. Entonces ya usted no va a necesitar ningún tipo de documento físico, no va a necesitar dinero, no va a necesitar absolutamente nada, porque usted va a llegar a un lugar, hace esto, ahí llegó fulanito, tal, el tipo es de influencia, es alguien muy importante, estuvo en la cárcel, todo eso. No va a usted necesitar sacar la cartera, la cédula, no, nada. Con un aparato llegan, listo. En menos de 5 o 10 segundos ya saben quién es usted. Y uno se pregunta, venga, pero ¿de dónde viene eso? Pues eso viene hace más de 5.000 años trabajado y se va a trabajar al final de los tiempos, pero de una manera mucho más avanzada. Entonces démonos cuenta que Satanás, sus ángeles caídos y los demonios están empezando a coartar algo que no pudieron hacer la primera vez. Porque el Padre, ¿qué hizo? Erró y radicó. Por eso en la segunda venida, si usted nota, hoy en día la gente por lo que más se preocupa es por la tecnología. La gente hoy en día, no, la tecnología. Por eso es que hoy en día la gente, en vez de ser más inteligente, es más ignorante. La gente está llena de ignorancia. No sé, usted, los que les gusta ver muchas cosas en Facebook, la gente por esto llegan en la calle, parecen tontos, le roban el celular, ay, se lo llevaron. Y así, ¿no? Porque estos aparatos y la tecnología lo que hace es embrutecer la gente, hermano. Eso no da sabiduría, eso embrutece. Shemiyahasa, otro ángel caído vigilante, enseñó el uso de esquejes raíz y arte mágico de encantamiento. ¿Qué es lo que más hoy en día está cogiendo fuerza? Ya hablamos los tatuajes. Ya estamos viendo que lo primero que Satanás está tratando de, lo que se ha venido coartando son las marcas. Lo otro, el arte mágico y el encantamiento. Lo que hoy en día estamos viendo es que la tecnología es un arte de encantamiento. O me va a decir que a usted no lo encanta, usted es un celular. Hay gente que se levanta lo primero que hace en la mañana, ¿qué es? Es más, usted, a veces yo creo que a usted le pasó, iba para el trabajo y dice, ay, se me olvidó no, se me olvidó el celular. Se regresan por eso, porque ya no puede, porque eso es parte de la vida de ellos. Este aparato se ha vuelto parte de mucha gente y eso es algo que uno tiene que erradicar. Y eso yo lo aprendí, que yo no uso celular. Yo soy uno de los que no uso eso, que yo entendí muy bien lo que dicen las escrituras. Armaros enseñó magia y encantamientos. Armaros enseñó magia y encantamientos, lo que hoy en día llamamos ilusión. Manipulación. Barakigal enseñó la astrología. ¿Usted no se ha dado cuenta que hoy en día la mayoría de brujos adivinos dicen, ¿se acuerda este tipo que ya se murió? Walter Mercado. Hoy es el día, bueno, yo me imagino usted antes de conocer del Padre, yo me imagino viendo el periódico, bueno, vamos a mirar a ver qué dice hoy el periódico. ¿Qué es el horóscopo? A eso, su merced lo conoce bien. ¿Qué dice su horóscopo? Eso. No, hoy juega el número tal, hoy es el día bonito, hoy es el día de suerte para usted. Es más, utilice tal perfume y compre unas rosas tal o compre esto. ¿Y la gente qué hacía? Claro, lo hacía. Porque hoy era el día de, hoy era su día. Y la gente se comía el cuento y lo que se estaba comiendo era que una maldición. Cocabiel enseñó la astronomía. Cocabiel con K de Calimán. Cocabiel enseñó la astronomía. Chahaziel enseñó sobre el clima. Chanciel sobre el sol. Chanciel sobre el sol. Sariel acerca de los cursos de la luna. Penemuel instruyó el arte de la escritura y la lectura. Kashdehan enseñó las técnicas relativas a la medicina. Démonos cuenta, este es otro también que tenemos que hacer un alto.
Porque hoy en día lo que más está trabajando la medicina, ¿qué es? Lo que más está trabajando son antídotos para virus y esto. Y yo quiero decirles algo. Él está en la cárcel en este momento, es un japonés, se llama Hei Shikuhara. Hei Shikuhara. Él hace unos años atrás hizo un experimento con una señora que estaba embarazada, de la cual tuvo 3 bebés, y les alteró toda la genética a esos 3 bebés. Él está en la cárcel en Japón. Les alteró la genética a 3 bebés, con el fin de que esos bebés no fueran afectados por ningún tipo de virus, del cual se invente aquí en la tierra o aparezca, etcétera, etcétera. Esos bebés están desaparecidos con la mujer. No se sabe en este momento en qué parte del mundo están, pero los tienen desaparecidos y al hombre lo metieron en la cárcel. Porque los defensores de derechos humanos en cuestión de esto dijeron no pueden alterar la genética del ser humano. Pero si usted se da cuenta que los seres humanos, sin querer queriendo, están siendo alterados a través de los alimentos, a través de la medicina, a través de todos esos fungicidas que le echan a las verduras, a las hortalizas. El 90% de los alimentos que son de empaquetaduras, esos alimentos transgénicos, todo eso está siendo alterado. O si no, usted mire, ¿cuándo se veía? Y este punto es bien importante. Hace 50 años atrás, según lo que yo he estudiado, una niña se desarrollaba conforme a su edad y crecimiento de su cuerpo. Tiempo presente, uno dice, venga, esa niña de 15 años parece una vieja de 30. Si uno dice, venga, mamita, usted parece un búfalo grande, ¿qué pasó? Si uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? Todo lo que le están suplementando a la carne, al pollo, a los enlatados, a todo eso que el ser humano por desconocimiento se lo está comiendo, pues ¿eso qué hace? Altera mi genética, el envejecimiento se acelera, porque ¿por qué la gente antes duraba más que ahora? Usted haga una encuesta de hace 50, 70, 80 años atrás, gente que hoy en día está viva, que tiene 92 años, y usted pregúntele, ¿usted cuándo se enfermó en su vida? Y ellos le van a decir, y tiene 92 años, y dice, no, lo único que por ahí tengo es problemas de vena varices y eso nomás. No más. Y uno se devuelve hacia atrás, ¿por qué? Porque es que en ese momento no había alteración como lo que estamos viendo del año 2000 para acá. Del año 2000 para acá ha habido una alteración genética de todas las cosas. Todo está en el escenario ya puesto. Ya los científicos, todo el mundo está hablando ya de cierta manera. Algunos lo hablan abiertamente y otros todavía lo tienen encubierto. Como resultado de la degeneración corruptiva y genética de la humanidad, Yahweh envió un diluvio sobre la tierra durante el tiempo de Noé y todos los nefilim y sus experimentos transhumanos. Ojo que yo aquí enseñé un día el transhumanismo. Y esta palabra no se nos puede olvidar. Un diluvio sobre la tierra durante el tiempo de Noé y todos los nefilim y sus experimentos transhumanos, a lo que hoy en día llamamos transhumanismo, filosofía, ciencia, genética, ADN. Y hay otra palabra que se le puede agregar a esto que se llama xenobot. La palabra xenobot es trabajo con células madres. Xenobot. Eso es lo último que se está inventando ahorita a nivel del mundo. Bueno, el transhumanismo fue algo que ellos quisieron hacer en ese tiempo. Porque ellos quisieron enseñarle al arte a las mujeres filosofía, ciencia, genética y cómo alterar el ADN. Hoy en día se están acercando con las mismas palabras, pero el contexto no lo van a mostrar. Entonces hoy en día la gente le están diciendo, y es que esto es una realidad lo que yo les estoy diciendo, pero todavía no está abierto, pero yo creo que por ahí en 5 a 10 años lo vamos a ver. ¿Qué están haciendo con la palabra xenobot? La palabra xenobot es una célula madre que se injerta en la columna del ser humano. ¿Cuál es el fin de eso? El fin es que el ser humano no se enferme, dure más años en la tierra y el cuerpo pueda autorrepararse. ¿Será por eso que cuando yo ahorita estuve embarazada recientemente, a uno le dan un papel para guardar las células madres del cordón umbilical del bebé? La placenta, todo eso. De la placenta, ¿no? Claro, y que es muy costoso, no sé qué más te dice que tienes planes de pago, pero para que tú lo congeles, lo mandan en un depósito, no sé qué más, y tú lo congelas. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Resulta, y aquí yo quiero hacer un alto para que ustedes lo piensen. El cuerpo de los híbridos, los que han visto fotos o videos, lo que sea,
¿Lo han visto? ¿Cuánto han visto los híbridos? Así sea por imagen. Bueno, resulta que el cuerpo de ellos tiene que estarse regenerando. ¿Por qué? Porque el cuerpo que ellos tienen, parte de ese cuerpo, porque ellos son evolucionados de nosotros. Acuérdense que esos seres híbridos son evolucionados. ¿En qué sentido? En que ellos necesitan el óvulo de la mujer y necesitan el esperma del hombre. Y ellos lo combinan. Pero ellos tienen que trabajar con algo que se llama células madres. ¿En qué sentido? Porque el cuerpo de ellos también está sujeto a la ley de la termodinámica. Una cosa es un espíritu, un demonio, y otra cosa es el cuerpo que ellos utilizan. Y usted preguntará, ¿y eso cómo se fabrica? ¿Cómo hacen ellos un cuerpo? Ellos hacen un cuerpo en algo que se llama cámaras hiperbáricas o embarazo in vitro o vientres artificiales. Cámaras in vitro o vientres artificiales. Pero el embarazo, en la construcción de esos cuerpos no es como el embarazo normal de una mujer de 9 meses. Ellos trabajan genéticamente con esto que yo les estoy diciendo, con el ADN y con células madre que se les inyecta al cuerpo para que su cuerpo pueda durar 100, 200, 300 años. Pero parece ser que ellos están tratando de evolucionar para que su cuerpo dure 1000 a 2000 o a 3000 años. Porque acuérdense que esos espíritus, ¿desde cuándo vienen? Los que hay ahora vienen hace 6000 años atrás. Y antes, pero estamos hablando un promedio de 6000 años. Entonces la pregunta es, el cuerpo de ellos se va desgastando. El cuerpo de ellos está sujeto a la ley de la termodinámica, entonces ellos tienen que estar trabajando constantemente. Y usted, lo que les estoy hablando, esto es para gente que madura, gente madura. Ellos tienen que estar haciendo pruebas. ¿Y con quién creen que están haciendo las pruebas? Pues con nosotros somos el conejillo de India. Entonces, qué casualidad que ahora se esté hablando de algo que no se hablaba antes, células madre. Y le hago una pregunta, ¿de dónde cree usted que se extrae esa famosa célula madre? Se extrae de un animal que se llama sapo. La rana es uno de los pocos animales que puede regenerarse. Entonces lo están extrayendo de ahí. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué similitud tienen el sapo y la rana con un híbrido? Bueno, piensen. Entonces esos cuerpos tienen que autorregenerarse. ¿Por qué? Porque ellos se enferman, porque ellos operan con genética humana, con nuestro ADN. Entonces el cuerpo de ellos, como está sujeto a nuestra dimensión, porque ellos trabajan dimensionalmente, ellos están aquí en la Tierra, pero se están moviendo de dimensión en dimensión todos los días. Entonces el cuerpo de ellos sufre alteraciones. Y como sufre alteraciones y cambios físicos de atmósfera, el cuerpo de ellos tiene que estar constantemente siendo regenerado con células madres. O si no, ¿usted qué cree? Le hago una pregunta, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que si a usted lo abordaran en una nave de esas y le dijeran, bueno, lo vamos a llevar a Júpiter, etcétera, a usted le tienen que agregar unas cosas a su cuerpo para que su cuerpo resista la presión de velocidad? Porque nuestro cuerpo no resiste. A ver, usted se sube a un avión son 700 kilómetros por hora. ¿Sí o no? Pero aquí estamos hablando de 52.000 kilómetros por hora. Una cosa son 800 y una cosa es una velocidad hipersónica. Una velocidad sónica, otra velocidad es hipersónica. Entonces, a esa velocidad es... Usted, pasó y usted no vio, usted dijo, pasó un viento. Eso, así tal cual, pasó un viento. Pues a esa velocidad, ¿qué cree usted que le puede pasar el cuerpo? Pues se puede desintegrar, uno se puede reventar. Entonces, ¿qué tienen que hacer con el cuerpo? Tienen que trabajarlo para que el cuerpo soporte presión. Y el cuerpo de ellos está procesado y creado para aguantar y soportar altas presiones y altos cambios atmosféricos. Entonces, claro, esto poco se habla, hermano. Esto no se habla. Porque la gente dice, ese tema ¿para qué? No sigan burros ignorantes, tranquilos. No, nosotros tenemos que ir avanzando conforme a la palabra nos va enseñando a avanzar. Porque vuelvo y le digo, algún día, y esto va a suceder, puede que yo lo alcance a ver en vida, pero lo que sí es cierto es que a estas bellezas de niños sí les va a tocar. Ellos sí les va a tocar ver cuando arriba en el cielo se aparezca por primera vez y digan, ¡ay, nos contactaron! ¿Cuál que nos contactaron si ellos están desde el principio con la raza humana? Pero la gente es tan ignorante que los gobiernos del mundo, los Illuminati, los reptilianos, el nuevo orden mundial, van a decir, mandamos una sonda y por fin contactamos lo que ellos ya venían charlando hace
Años atrás. Entonces, claro, como el ser humano está tan preocupado por trabajar, por qué tener, por qué vestir, pues a la gente, ¿qué le va a importar? Yo le decía alguna vez a alguien, ¿usted quiere ver eso? ¿Usted quiere ver naves extraterrestres? Quédese una noche mirando para el cielo. ¿Y qué cree usted que puede pasar? ¿Qué pasa a toda la ciudad? Si usted queda toda una noche mirando para el cielo, en un lugar abierto donde haya buena, hombre, se ven. Sí, pero la gente dice, ay, qué boba, yo que voy a mirar para arriba, porque no tuviera que hacer. Obvio, obvio, que no va a hacer eso. Pero eso está pasando, eso pasa, pero como nosotros lo que menos nos interesa es estar mirando eso, que nosotros somos muy terrenales, somos muy de la tierra, somos muy carnales, muy físicos, muy preocupados por el yo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Satanás está usando, porque él sabe que nosotros, la raza humana, somos muy, ¿qué? Materialistas, codiciosos, etcétera. Lo que dice la misma escritura, somos tan carnales que lo que menos nos interesa son los asuntos espirituales. Por eso Satanás está trabajando detrás de toda esta cortina con todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para tener la gente entretenida. Y démonos cuenta que detrás de todo esto, los Illuminati, los reptilianos, el nuevo orden mundial, todas esas maquinaciones que Satanás está usando, entonces ellos sí están armando ya el complot, todo eso está charlado. Entonces cuando eso se empieza a ver en el planeta Tierra, y que nos contactaron y los grandes noticieros en directo, porque hoy en día todo es en directo. Hoy hasta las guerras son en directo. ¡Pum! Le dieron a 40 tanques, miren, en directo. Sí, todo hoy en día. Entonces, ahora cuando eso suceda, cuando digan, ah, es un pájaro, ah, es un avión, no, son los contactados, son... Hombre, ¿y la gente qué cree usted en ese momento que va a pasar? La gente va a ser engañada, las masas van a ser engañadas. ¿Por qué? Porque la tarea de ellos es decir que nosotros somos evolucionados, como dijeron al principio, el Big Bang. Van a decir, por fin llegaron los creadores de nosotros. Ay, miren, esos eran el famoso Big Bang. ¿Y qué cree usted que la gente cómo va a caer? La gente va a caer redondita, mijita. Van a caer redonditos, porque esa es la tarea de Satanás al final de los tiempos. Por eso dice que en el final de los tiempos, los sellados no serán tocados. Los que digan santidad Yahweh. Pero los que tengan la marca la bestia, ¿qué cree que dice la escritura en Apocalipsis? Ah, bueno, menos mal que entienden. A lo que hoy se llama transhumanismo, filosofía, ciencia, genética y ADN. El transhumanismo es uno de los movimientos filosóficos y culturales que más atención han traído en los últimos años. Preconiza el uso libre de la tecnología para el mejoramiento del ser humano. Pregoniza el uso libre de la tecnología para el mejoramiento del ser humano. Yo quiero enseñarles algo. En Inglaterra tienen unas cámaras que parecen las máquinas de resonancia. ¿Cuántos han visto una máquina de resonancia? Que eso es una cosa grande, meten a la persona como una bandeja. Bueno, resulta que en Inglaterra tienen varias de esas, pero no son resonancia. Son unas máquinas que hacen órganos nuevos. ¿En qué sentido? Una persona que tenga cáncer, eso están haciendo las pruebas allá, pero la pregunta es, ¿quién le dio esa tecnología a ellos? ¿Quién le dio esa tecnología? Unas máquinas que parecen cámaras hiperbáricas, meten a la persona con problema de cáncer, problema de hígado, cualquier tipo de enfermedad. Lo meten ahí, la máquina empieza a reconstruir células. ¿Usted ha visto una fotocopiadora virtual? La que usan hoy en día los odontólogos para hacer muelas y todo eso. La meten aquí, la imagen y ahí. Eso lo hacen, meten a la persona, esa persona hay que cambiarle este órgano. El riñón está mal, ese riñón. Extráiganle el riñón y ¿qué cree usted que hace esa máquina? Elabora un nuevo riñón. Y alguno dirá, uy, usted ve muchas películas. No, hermano. No, hermano, es la realidad. Es la realidad. Máquinas que trabajan, máquinas celulares se llama eso. Que cogen, lo meten ahí y empiezan a elaborar el tejido del ser humano. Eso es lo que llamamos nosotros xenobot. Entonces, las personas a futuro van a ser inyectadas con células madre, como hicieron la vacuna del virus. Así van a llegar el momento, entonces van a empezar a hacer la propaganda a nivel del mundo. Es bueno que usted se haga lo de las células madres, eso va a ser la moda con el tiempo. Inyéctese en células madres. Las personas que están en silla de ruedas, personas que están inválidas, personas que están a punto de morirse, inyéctese células madre. Y uno dice, ¿células madre para qué? Para que su cuerpo empiece a autorregenerarse. Miren,
Satanás siempre quiere ser como más avispado que el Padre, pero hemos aprendido que el Padre está por encima de todas las cosas. ¿Y sabe para qué está haciendo eso Satanás? Para hacer ver que Yahweh abandonó su creación. Y para con el tiempo decir, si ve, cuando lleguen los híbridos, digan ellos y se lleven ellos todos los aplausos de los humanos. Y eso va a pasar al final. Dice que para el mejoramiento del ser humano, los primeros robots o humanos creados con células madres, los xenobots, ya son una realidad en la fórmula minúscula, las máquinas biológicas fabricadas con células de una rana. Su plasticidad y su capacidad de autorrepararse los convierte en una herramienta prometedora para poder crear órganos, tanto en sus capacidades físicas como en las mentales, emocionales y morales, trascendiendo todos sus límites actuales. Las tecnologías a las acudes son defensores del transhumanismo. Con la ayuda de estas tecnologías podemos acabar con el sufrimiento, con las limitaciones biológicas que lo producen. Incluso podremos vencer el envejecimiento y la muerte. ¿Qué cree usted que hoy en día? Mire, hagamos este alto. Aquí dice que la gente lo que menos quiere es morirse, ¿sí o no? Sí, entonces, ellos van a hacer, como hoy en día la publicidad que venden en los canales. Voy a poner un ejemplo tan tonto como este para llevarlos a lo que yo les quiero enseñar. Hoy en día la mayoría de canales o revistas o lo que sea, en artículos de belleza, compre esta crema y le desbastará las arrugas. Y ¿qué hace la gente? En masa, no, que salió la última crema con ácido hialurónico, que yo no sé qué, que la pata de gallina, pues el ser humano corre a eso. Ahora se imagina cuando digan, le vamos a retardar el envejecimiento y la muerte, ¿qué cree usted que va a hacer la gente? Van a caer como masas y eso va a salir en televisión a futuro, hermano. Son carísimos. A futuro eso va a salir en televisión diciendo el nuevo tratamiento anti-envejecimiento y se te retardará la muerte. ¿Qué cree usted que va a hacer la gente? Por favor, un pedido de eso. Tráigamelo. Eso va a pasar, hermano. Porque el ser humano es tan carnal y tan limitado y tan caído que ellos van a tratar de buscar ¿qué? Hombre, si usted vivía 100 años, ¿le gustaría vivir 200? Ay, claro, ¿cuánto vale ese tratamiento? Sí, como hoy en día. ¿Cuánto vale ese tratamiento de belleza? Pero aquí es, ¿cuánto vale ese tratamiento para yo vivir un poco más? No, le vale tanto. Pues la gente que va a hacer en ese momento va a pagar como hoy en día los ricos pagan para ir a conocer la luna. ¿No vio el rico que pagó no sé cuántos millones de dólares chicaneando en la nave? Y yo decía, pero qué man tan bobo, hermano. Si hubiera invertido esa plata, más bien gente necesitada que ponerse por allá. Hombre, pero dése cuenta que el ser humano es tan tonto y tan irracional y tan aparente que quiere mostrar su poder ¿cómo? Con el dinero. Y Satanás lo está usando. ¿Cómo mezclar o cómo los de mezclar especies de animales fueron eliminados? De acuerdo con el libro de Enoc, los 200 ángeles caídos, los vigilantes, fueron encadenados durante 70 generaciones. Algo que corrobora Judas, versículo 6. La corrupción genética fue tal que incluso después del diluvio siguieron naciendo algunos gigantes, como el reportado en Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 6, que describe a un hombre con 24 dedos. Luego del diluvio quedaron secuelas genéticas que requerían ser removidas. Yahweh le dio al pueblo hebreo la tierra de Canaán, tierras habitadas por los últimos Nefilín. Y esto está relatado en el capítulo 13 del libro de Números, donde dice, la tierra que recorrimos, Números 13, versículo 32 al 33. La tierra que recorrimos para explorarla, se tragan sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Allí vimos gigantes, son los hijos de Anac, una raza de gigantes. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langostas, y a ellos también le parecíamos. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue enviado Josué y Caleb para reconocer? Que dice que habían unos gigantes de grandes tamaños. Y dése cuenta que esa maldición del monte de Hermón en Israel, cuando yo relato el libro de Enoc, dice que ellos hicieron un conjuro, hicieron un pacto en el monte de Hermón. En ese momento, ese monte se le puso el nombre del monte de la maldición. A la postrer, ojo con este punto que viene. A la postrer, la tarea del pueblo de Israel era ¿qué? Erradicar esos gigantes en la tierra de Canaán, que a futuro se llamó Israel. Entonces dice que cuando Josué y Caleb llegaron a ese territorio, vieron uvas gigantes, porque todo era alterado allá. Todo genéticamente estaba alterado. Imagínense un racimo de uvas en el hombro.
¿Cómo sería de pequeñito que tocaba en el hombro y tocaba entre dos? Entonces ellos llevaron uvas y llevaron varios elementos de allá para mostrarle a Moisés y decir, miren, esa tierra es una tierra fructífera, es una tierra tremenda. 2 dijeron palabras positivas y los otros 10 dijeron, no, si nosotros parecíamos langostas a ellos. Seguro ellos le preguntaron al gigante, porque, hombre, ellos mismos se automenospreciaron diciendo, nosotros no pudimos. Y dijo Josué y Caleb, ellos son como pan comido. Entonces démonos cuenta que si eso pasó en ese tiempo de haberse acobardado, de los 12 príncipes se acobardaron 10 y se llenaron de tanto temor de lo que vieron, porque eso para ellos era algo nuevo. Para esos príncipes eso era nuevo. Pero no era ni tan nuevo porque ya Moisés lo estaba relatando, porque Moisés relató muchas partes del libro de Enoc. Pero dése cuenta que ellos se acobardaron de ver eso. Y si eso pasó en ese tiempo, ¿qué creen ustedes que va a pasar en este tiempo cuando se empiecen a ver cosas muy parecidas? Claro, muchos, y entre comillas, voy a hablar de religiosos ahora sí. Entonces imagina el pueblo de Yahweh, que es el que va a tener que enfrentar. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad en las regiones celestiales. Estamos hablando de espíritus y demonios, pero resulta que esos espíritus necesitan también cuerpos creados, que es lo que están haciendo ahora. Entonces, surge mi pregunta, y esto suena un poco loco, pero a mí me gusta llevar a la gente al límite a pensar. ¿Qué pasaría si en este tiempo, pero yo sé que no es para este tiempo, es más adelante, qué pasaría si hubiera una irrupción en algún momento, estuviéramos buenamente por ahí, todo el mundo caminando, y de un momento a otro se apareciera una nave del tamaño de un estadio, y hiciera un alto arriba en el cielo, y otra aquí, y otra aquí, y otra allí, y empezaran a descender a la tierra, a bajar esos seres híbridos, ya no nefilín, sino seres híbridos pequeños, de estatura de 1,80, de 2 metros, con figura híbrida y con figura nórdica, que se empezaran a bajar de sus famosas naves. ¿Cuál sería la condición de nosotros para ese momento? Miren lo que ellos actuaron. ¿Qué cree usted que cómo actuaría usted? No diga que esconderse bajo una piedra o eso, no. No. ¿Qué creen ustedes por eso? ¿Qué creen? ¿Cómo sería la manera de actuar? Debería ser como la de Josué, ¿no? Tendría que ser como la de Josué y Caleb. ¿Pero usted cree que eso va a pasar? Entonces, ¿por qué yo les digo eso? Porque es que eso es algo que va a pasar en su momento, hermano. Eso va a pasar, y esto parece lo que yo estoy predicando, cualquiera dirá, está predicando historieta el hombre. Sí, no, pero es la realidad. ¿Se acuerdan Noé cuando estaba haciendo el arca a todos que le decían? Ay, ese man tan bobo, si aquí nunca ha llovido. Sí. Hoy en día estoy hablando un tema, dirán, no, pues, no, ahora sí la sacó del estadio, lo que le faltaba al hombre. Se chifló después de 16 años de pastoreo. No, hermano. Y ustedes se han dado cuenta que en esta casa todo se cumple en su tiempo. Todo se cumple en su tiempo. Entonces dice que la tierra que recorrimos para explorar traga a los habitantes, toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura, allí vimos gigantes, son hijos de Aná, que era una raza de gigantes ante ellos. Nosotros nos parecía como que éramos langostas y a ellos también les parecíamos. Una vez que conocemos estos relatos históricos, recién podremos entender por qué Yahweh comandó. Mire pues, ¿por qué Yahweh comandó en la antigüedad eliminar pueblos enteros, incluyendo mujeres y niños, e incluso los propios animales? Todos estaban contaminados. Incluso conociendo estos relatos históricos podemos entender de dónde provienen los demonios relatados en el endemoniado de Garadeno, Mateo 8, 28, 34 y Marcos 5, 1, 20, infiriendo que se trataban de nefilín en el cuerpo del Garadeno. ¿Cuántos demonios tenía el endemoniado de Garadeno? Supuestamente una legión romana son 600. Y en otra se dice que son 2000. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Cómo en un cuerpo, si uno dice, uy, tiene un demonio, uy, no tiene 7, pero cómo en un cuerpo pueden caber 600 de por Dios? Y le hago una pregunta. Cuando Yeshua empezó su ministerio en Israel, ¿qué fue lo que él más tuvo que enfrentar? Demonios. Fue lo que más tuvo que enfrentar. Ahora el ministerio de cuánto duró. Algunos dicen que fue 1 año. Según estudios de contexto, dicen que el ministerio de él fue 1 año. Otros dicen que fue 3, etcétera. No importa el tiempo, o 1 o 3. Lo importante es que si fuera 1 año, en 1 año, sin poder de él descansar su cabeza,
Y todos los días, venga para acá, Yeshua, mi hijo está endemoniado. Venga para acá, Yeshua, sáquele el demonio a mi suegra. Venga para acá, Yeshua, libere todo eso. ¿Cuántos demonios habían en Israel, de por Dios? ¿Cuántos? Habían legiones, muchos de muchos. Y la pregunta es, ¿de dónde salieron esos demonios? Salieron del diluvio. Los que tomaron los cuerpos de los nefilín y los gigantes quedaron expuestos en la atmósfera espiritual. Llega Yeshua y empieza ¿a qué? A reprender y a echarlos al abismo. Acuérdense lo del hato de cerdos. ¿Los echa a dónde? Lo echan a los cerdos y de ahí al abismo. ¿Por qué los demonios le tienen tanto miedo al abismo? ¿Por qué creen ustedes? Porque ellos saben que ese es el final de ellos, que ese va a ser el final de ellos. Y ellos ya lo tienen en su mente. Por eso en el libro de Enoc, ellos empiezan a decirle a Enoc, ve y intercede por nosotros, ve y intercede. Y fue cuando Yahweh dijo que no habrá de ellos misericordia en la generación, no habrá de ellos misericordia. En ellos no hubo perdón y en la raza humana hay misericordia. ¿Se cuenta? Si Yahweh no perdonó a los ángeles, sí, muy cierto, ¿será que va a tener misericordia? Sí la tuvo. Cosa que no la tuvo con los ángeles. Y algunos se preguntará, venga, ¿y por qué Satanás no se ha arrepentido? Sí, ¿por qué Satanás no se ha arrepentido si sabe lo que le viene? Porque es que él es el príncipe de la maldad. En él no hay amor, en él no hay compasión. En los demonios no hay compasión. Por eso cuando un demonio toma la vida de una persona, la toma para acabarla, hermano. Para destruirla. Por eso cuando se ministra liberación, no es cualquier cosa. Sacar un demonio, si es que la persona verdaderamente está endemoniada, eso es una tarea y eso es una lucha que solo lo hace alguien que conozca campo espiritual. Solamente lo conoce a alguien que la santidad, porque los demonios conocen autoridad. Acuérdense, a Pablo conocemos y a Yeshua al que Pablo predica, pero tú, ¿y qué le pasó a los hijos de ese sacerdote? Le dieron una muenda. Entonces, usted nunca se ponga a jugar. Ay, no, yo quiero practicar a ver cómo se saca el demonio. No, hermano. Esto es un tema muy delicado y esto no se puede hacer. Esto es para gente que Yahweh le haya dado ¿qué? El don, autoridad. Porque es que las iglesias, los emocionalistas, ¿qué les dicen? Vaya y echen demonio fuera y todo el mundo, aleluya. Resulta más endemoniados que la misma persona que está endemoniada. Porque la palabra de Dios nos dice, no impongan manos a la ligera. Entonces, desde los años 40 del siglo pasado, años 40, 1940, porque estamos en el 2022, ha surgido o ha habido un resurgimiento de los rebeldes ángeles vigilantes. El plazo de las 70 generaciones se cumplió en el año 1900. Y los fenómenos ufológicos, así como el repentino avance tecnológico, comenzó en la época y en la década de los 40. Pero yo le hago una pregunta. Antes de los años 40, pues aquí no hay ninguno del año 40, no. Pero bueno, lo del año 40 hacia atrás, o sea, nuestros abuelos, usted le pregunta a los abuelos, abuelito, venga, abuelo, ¿usted qué me puede hablar de extraterrestres? Y le va a decir, no, mijito, yo no vi nada, yo no sé nada. ¿Por qué? Porque para ese tiempo no teníamos la tecnología, no teníamos el conocimiento, no había este aparatico que hoy en día, uy, allá está, pin, se la tomó. Sí. No teníamos nada de eso, y como ellos tenían acuérdense que ellos tienen la tecnología desde un principio. Nosotros, los hermanos Wright, cuando se inventó el primer avión, ¿qué hizo la gente? Una cosa haciendo así, bregando a volar y todo el mundo, uy, va a volar. No, hombre. Y eso para ellos era lo máximo. Sí, y ya en esos tiempos esas naves tecnológicas que ellos tenían, y nosotros todos arcaicos, que sí, de ahí que inventar la luz. O sea, démonos cuenta el ser humano, cómo en las décadas y en las generaciones ha venido haciendo sus inventos. ¿Y qué creen ustedes los demonios y los ángeles caídos? ¿Cómo creen que nos están viendo? Eso así. Tiempo presente, claro, ya vemos un avión, un Airbus 380. Ya eso es otro nivel. Vemos un avión 380, ya vemos naves de guerra a 2000 kilómetros por hora, pero todavía seguimos siendo arcaicos. Seguimos siendo obsoletos, pero démonos cuenta que ese fenómeno ufológico, desde los años 40 para acá, empezó a manifestarse. Y ya está abiertamente, ya en los programas de televisión, en algunas noticias dicen, no, pues parece ser que un satélite captó 100 naves saliendo de la luna.
captaron naves saliendo de la luna, parece ser que hay una base. Vimos una nave madre chupando como energía del sol. Vimos en Taulacán, México, vimos una nave de entrar en un volcán. Vimos en Machu Picchu como que naves estaban saliendo. Vimos, y la gente, oiga, sí, pero vieron, pero ¿qué? El punto es que la gente, como está preocupada más por lo material y lo terrenal, no saben lo que se está coartando. Por eso ellos se mueven en medio de nosotros, hermano. Ellos habitan en medio de nosotros. Y ahorita voy a seguir con un punto bien importante, como todos los que están hablando. Estos ángeles caídos una vez más harán estragos en la tierra. Se han ido infiltrando en todas las ramas de los gobiernos y aunque algunos niegan su existencia, su huella, su simbolismo, es muy frecuente, ya no son llamados los ángeles o vigilantes. Hoy se esconden debajo de las filas del top del misterio ufológico. Hoy se disfrazan como extraterrestres. Estos seres también se encuentran en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14, dice: de la boca del dragón, de la bestia y de la boca del falso profeta, vi salir 3 espíritus inmundos, con aspecto de ¿qué? De ranas. ¿Están ahí? Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Dice: de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ¿qué? De ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales y milagros y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios ¿qué? Poderoso. Entonces, ¿la guerra va a ser física al final? No. A ver, por favor. ¿La guerra va a ser con qué? ¿Con híbridos? Ángeles caídos y demonios. Al gran día. Dice que al gran ¿qué? Día del Todopoderoso. ¿Por qué dice el Todopoderoso? Porque esta guerra, el único que la puede vencer y darnos la victoria es Yeshua. Por eso no es una guerra física. Es una guerra ¿qué? Espiritual. Que yo le digo una cosa, para los que estén en ese tiempo con vida, ¿qué creen ustedes que van a ver? O sea, las películas que vemos hoy en día de tecnología va a quedar en pañales, hermano, para lo que va a suceder en ese tiempo. Entonces vamos a mirar unas características de los ángeles que quizás ustedes conozcan. Y hoy vamos a compartir un buen número de datos bíblicos acerca de los ángeles para que lo comparemos con lo que la cultura popular y la religión han inculcado. Los ángeles fueron llamados hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Y miren lo que le dice el Eterno a Job, 38, versículo 4 al 7. ¿Dónde estabas tú, oh Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos su cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas? Recuerda que aquí las estrellas son ángeles. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Yahweh. Los ángeles se describen con un género de varones. Pero algo que estamos viendo, o lo que vamos a enseñar, por ahí en 1 o 2 chavas, es que ellos están creando seres femeninos. Aquí hablamos de varones porque los demonios son varones, son físicos. Los ángeles de Yahweh eran varones, no se habla de mujeres. Pero como se está haciendo una irrupción y una alteración genética de los híbridos, están creando una raza que híbrida femenina. ¿Para poder qué? Para poder reproducirse. En Daniel 9:1, mire lo que dice. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces los ángeles son ¿qué? Varones. Los ángeles comen alimento. Génesis 18. Después le apareció Yahweh en el encimar de Manré, desde el versículo 1. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y postró en tierra. Y dijo: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y laven vuestros pies, y recosténse debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan
y para sustentar vuestro corazón. Después pasarán pues habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno, mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Los ángeles qué? Comen. Entonces ya podemos identificar que ellos físicamente para este tiempo, esos espíritus con cuerpos, ¿pueden qué? Comer. Pueden comer, ojo. Porque alguno dirá, un espíritu no puede comer, pero cuando toma un cuerpo como un híbrido o un nórdico, ellos sí pueden ¿qué? Comer. Ellos sí pueden comer. Ojo con esto. Los ángeles que destruyeron Egipto. Salmo 78, 43 al 49. Salmo 78, versículo 43 al 49. Cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán, convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraran y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicomoros con escarcha. Entregó también el granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira y su furia. Indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores. Démonos cuenta que muchos ángeles intervinieron en cuestión del proceso de lo que pasó en Egipto. Los ángeles fueron y son adorados equivocadamente por algunas personas. Colosenses 2:18. Nadie los prive de su premio, humillándose en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que han visto. Colosenses 2:18. Aquí surge una pregunta. Dice que los ángeles no se deben adorar, ¿cierto? Pero la mayoría de religiones que han nacido, como el islamismo, los mormones, los testigos de Jehová, religiones que van en contra del mismo Yahweh, han usado ángeles con el nombre de Gabriel o Miguel. Y dice que esos ángeles ellos los adoran. Y aquí la palabra nos dice que los ángeles no se deben ¿qué? Adorar. Entonces démonos cuenta que una de las características de Satanás, cuando quiere engañar masas o multitudes de masas, es utilizando personificaciones de ángeles, diciendo que él es el ángel Gabriel o él es el ángel Miguel. Acuérdense de una cosa, que un espíritu puede personificar la figura de una persona. Porque yo les digo, hay gente que se le ha muerto la abuelita y la mamá y dicen, yo no sé, pero mi mamá se me apareció y me preparó tinto. ¿Cómo así? Sí, que la mamá se le apareció, que la abuelita se le apareció. Venga, eso no fue su abuela. Eso fue un demonio Pero dése cuenta, usted va y le dice a una persona de esas que es un demonio, que le va a decir, mi abuela era un demonio. No van a aceptar. Entonces dése cuenta que la gente que no tiene el temor de Yahweh, que no tienen el Espíritu Santo y no conocen la verdad, dicen, no, a mí se me apareció. Imagínese que mi mamá se me murió y me apareció esta semana y me habló y me dijo que me portara bien y esto y lo otro. Y ¿usted qué piensa de eso? Le dicen a la gente, ¿usted qué piensa de eso? Pues hombre, ¿qué puedo yo pensar? Porque algunos dicen, no, es que yo creo que se está despidiendo antes de irse. Siempre dicen que es que le dan una semana para despedirse. Yo no sabía eso. Hebreos 9:27 dice, está establecido para el hombre que muera una vez y después de la muerte el juicio. O sea, usted se murió y partió de una. Usted no va a decir, venga, déme permiso. No, para eso tuvo usted años de vida, para que usted hiciera en cuerpo lo que tenía que hacer, hermano. Entonces deje cuenta que muchos espíritus, tomando personificación de Miguel o Gabriel, y eso lo hacen la mayoría de espiritistas y religiones. La mayoría de espiritistas dicen, la gente que van de San Gregorio, todas esas cosas, dicen, vamos a evocar el espíritu de Miguel, o vamos a evocar el espíritu de Gabriel el mensajero, porque parece ser que esto, que lo otro. Entonces la persona va ya toda incauta, le dicen, haga este rito, póngase los calzoncillos al revés, lávese las manos, cierre los ojos y prepárese. Y empiezan a la persona a hacerle ese tipo de ritos. Pues ¿cómo cree? Pues le están metiendo demonios, hermano. Le están metiendo demonios, porque en ese momento usted está evocando y adorando ¿qué? Demonios. En ese momento se están abriendo portales
Por eso dice, nadie los prive de su premio, humillándose a la adoración de ángeles, basándose en visiones que han visto. Y démonos cuenta que la gente es tan ignorante en cuestión de la angiología, que hay un tema que se llama la angiología o demonología, y el ser humano, como no está preparado para eso, pues cae redondito. ¡Ay, se me apareció un ángel! ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Gabriel. ¿Y qué le dijo? No, le dijo que yo armara una religión así. ¿Cómo cree que comenzaron los musulmanes con Mahoma? Pues al profeta Mahoma se le apareció Gabriel. Y le dio una serie de instrucciones, como por ejemplo ser polígamo, ser un violador de niña de 6 años. Por eso la cultura musulmana es esa. Los afganos tienen esa costumbre de que un viejito de 60, 70 años va a negociar a una niña de 8 o 9 años para que sea su esposa, porque según eso el profeta Mahoma, por la revelación del ángel Gabriel, en el libro del Corán, dice que esas niñas se pueden negociar por compra de cabras o ovejas. Y eso lo siguen haciendo. Y es más, las organizaciones de defensa de derechos humanos han tenido que ir a intervenir a esos países. Porque ¿cómo así que un viejo de 60, 70 años comprando una niña de 6, 7 años para que sea su esposa? Porque esa fue la revelación que el ángel Gabriel le dio al profeta Mahoma, basado en muchas otras cosas más. ¿Los ángeles serán juzgados por seres humanos? ¿Qué creen ustedes? 1 Corintios 6:3. ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. Por eso cuando yo les hablaba de imagen y semejanza, que nosotros tenemos el carácter de Yahweh, que Yahweh interactúa con nosotros. Cuando Yahweh interactúa con nosotros, con su carácter, dice que Él utiliza nuestros ojos, utiliza nuestra boca, utiliza nuestros pies. Y yo ponía un ejemplo cuando la gente dice, ay, la gente que está orando de pronto, Padre, yo necesito una respuesta tuya, eterno Yahweh, yo necesito. Entonces, alguien que es del Espíritu y camina en el Espíritu, Yahweh lo utiliza como instrumento de interactuar, va donde la persona y le dice, fulanito, el Padre te manda a decir a través de mi vida, está usando mis ojos, mi boca, mis manos, mis pies, el Padre te está diciendo que esa oración que tú hiciste, ya el Padre la va a contestar y Él escuchó y tus oraciones. Entonces la persona, como en ese momento está viendo un hombre, no va a entender que Yahweh puede usar hombres, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Yahweh. Entonces démonos cuenta, si fuimos hechos a imagen y semejanza de Yahweh, y somos parte del Padre, nos está dando la autoridad. ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces démonos cuenta qué gran valor nosotros tenemos para el eterno y qué gran dolor de cabeza Satanás tiene con nosotros. Porque nosotros somos la piedra de tropiezo de él. Si somos verdad el Espíritu, ¿no? Porque es que hay gente que dice, no, yo reprendo, pero venga, ¿usted qué está reprendiendo? Si no cambia, si vive en pecado, si no hay santidad, ¿qué va a reprender? Usted no jueguen, mire, aquí no hagamos lo que hacen las iglesias cristianas. Ustedes se acuerdan que las iglesias cristianas dicen, vamos a hacer un culto de ayuno y oración y vamos a empezar a reprender. Y eso es algo que yo aborrezco, hermano. Eso entra uno y todos hablando en lenguas. Y yo decía, uy, qué mamera, qué jartera, esto parece una vaina de pavos. Eso es horrible porque ahí no hay nada. Usted quiere reprender a Satanás con santidad. Obediencia, no hable mucho y obedezca y haga lo del Padre. Y Satanás tendrá que ¿qué? Que huir. O porque usted le haga una pregunta, ¿cuándo ve a Yeshua reprendiendo, zapateando en el nombre de su Padre? No lo hace. Pero hoy en día esa es la moda de las iglesias, hermano. Y a todos le ponen demonios, a todos le ponen demonios. ¿Por qué? Porque es que se cuenta que están tan endemoniados que ellos le ponen demonios a todo. Los ángeles tienen su propio idioma. ¿Qué creen ustedes? ¿Los ángeles tienen su propio idioma? ¿Por qué lo dicen? A ver, esos que dicen sí, dígame por qué. Quiero escuchar. Pablo mencionó sobre lenguajes angelicales. 1 Corintios 13:01. 1 Corintios 1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso la gente cree que hablar en lenguas es un idioma angelical. Un momento. Ahí hay una mala interpretación de... Uno tiene que tener mucho cuidado porque el hablar en lenguas, y este punto es muy importante porque es algo que hay que tener mucha prudencia. El hablar en lenguas es hablar un idioma como desconocido. Porque usted escucha a alguien hablar en lengua y venga, ¿qué me está diciendo? Tiene que haber alguien que lo interprete, ¿sí o no? Por ejemplo, si aquí a Cristian se le dio ahorita porque lo tomó el Espíritu,
Y empezó, pero si él está hablando y todo, venga, pero ¿será que el hombre está bien o se le corrió el patín? Si no hay uno que interprete, Cristian, mejor, cállate. Sí, exacto. Pero la palabra nos está diciendo que de nada nos sirve hablar en idiomas angelicales si no tengo. Entonces, no. Dese cuenta al Padre cómo nos lleva a probarnos en todas las áreas. Por eso los ángeles tienen su propio idioma. Ellos manejan cualquier idioma. Acuérdense que ellos son bilingües. Un ángel maneja cualquier idioma del mundo. Un demonio maneja cualquier idioma del mundo. Satanás, ¿quién mejor lo conoce? Los ángeles pueden tomar forma de ser humanos. Hebreos 13:2. No se olviden de ser hospitalarios, porque sin saberlos, algunos hospedaron ángeles. Textos donde hayan llegado ángeles fuera del que yo leí. Textos de ángeles que hayan visitado hombres de Dios. Uno. Yo lo acabé de nombrar. Otro. ¿Tito? ¿Qué dice Tito? Habla que cuando el ángel le da, es que él manda al hijo, ¿cómo se cuenta? Manda a un ángel para que le dice como que tome unas cosas para que no se le mueran los esposos a la hija. ¿En dónde? En esos de los libros de deuterocanónicos. ¿Pero dónde? Está. Bueno, otro. Otro. ¿A María? María. ¿Quién la visitó? El ángel Gabriel. Bueno, ¿quién más? Pero es que el ángel Gabriel la visitó ahí en sueño. Yo estoy hablando físico. 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 También se podría hablar del ángel de Yahweh, que es cuando peleó con Cuando- Jacob. El que se le reveló a Jacob cuando la pelea. A Conjo cuando se habló. A Josué. A Josué. ¿De parte de quién vienes? ¿De parte de Dios o de parte del diablo? No, de parte de Yahweh. Sí, porque hasta eso toca preguntar hoy en día. Sí, porque uno no puede caer en la trampa porque los espíritus son manipuladores, hermano. Entonces démonos cuenta que para el tiempo presente, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, Dios va a permitir ángeles en medio de nosotros. Por si usted de pronto, no estoy hablando del tema de angelología, estoy hablando de algo que la Biblia nos dice. Porque a veces Dios utiliza un ángel para una misión específica aquí en la tierra. Con un tema, con una orden, con un llamado específico sobre una persona. Pastor. Pero sí, era en Tobías. En Tobías cuando se le apareció el ángel Rafael. Eso. Que me confundí. Eso. ¿Qué iba a decir, Lady? No. Es que te iba a decir, era profe, no, pastor. Eso. Perdóname. Bueno. Pero estamos en una escuela hoy. Tranquila. Eso era eso que estábamos buscando. Bueno, el punto es que el Padre sí permite. Entonces, como el Padre permite ángeles para una misión buena, Satanás también utiliza sus ángeles caídos para traer engaño y perturbación. ¿Sí ve? Satanás siempre va a tratar de personificar lo mismo del Padre. Él es un imitador. Entonces démonos cuenta que hay una guerra en nuestro planeta. Nosotros cada uno, tenemos el Ruach HaKodesh, tenemos a Yeshua, pero el Padre también nos pone ángeles alrededor para guardarnos. Vuelvo y le repito, si eso no sucediera aquí en la tierra, ¿cuántos demonios ya hubieran poseído todos los cuerpos? Por eso dice que el príncipe de las tinieblas o el príncipe de los aires se está moviendo. Entonces, cuando usted sale al aire, cuando estamos caminando en el mundo, se mueven muchas cosas espiritualmente que no se pueden ver, pero ahí se están moviendo. Entonces, ¿qué hace? Nosotros, como somos portadores de la imagen y la semejanza del Padre, los demonios tienen que retroceder. Eso es como cuando usted prende una espiral de ray que hacen los zancudos. Se pierden, exacto. Y lo mismo sucede cuando viene un hijo de Yahweh. Porque no se acuerda cuando le decían a Yeshua, ¿por qué nos atormentas? Eres tú el hijo del Yahweh, del Dios viviente. ¿Por qué nos atormentas? Pues eso sucede cuando llega un verdadero hijo de Yahweh. ¿Y cuál es la señal para que ellos sean atormentados? El Ruach HaKodesh, cuando está dentro de tu cuerpo, porque ellos sí lo pueden ver. Acuérdense que es tremendo cuando viene Yeshua y comienza su ministerio. Los primeros que empezaron a hacerle publicidad a Yeshua, ¿quiénes fueron? Pues los demonios, porque le decían, tú eres el hijo del Dios viviente, y los fariseos no lo pudieron entender. Le decían, ¿verdad? Tú eres el hijo. Y los mismos demonios estaban predicando de él y diciendo, él es el hijo. Y ellos aún no lo entendían. Entonces, pasémoslo para nuestro tiempo. Alguien lleno del Espíritu Santo, de la gloria y la presencia del Padre, es guardado porque hay una corte de ángeles, porque el Padre a cada uno le designó, ¿qué? Guardianes, protectores. Acuérdense cuando
Cuando Josué, hubo un ejército de ángeles que guardó a Job. A Job lo guardó un ejército de ángeles, pero cuando él entró al otro territorio, dice que había otra corte de ángeles y unos lo dejaron y otros lo recibieron. Pues eso sucede en el campo interdimensional, lo que yo decía en un principio. En el campo interdimensional se mueven ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Entonces ellos trabajan a favor de nosotros, ellos están constantemente moviéndose en la dimensión. Y los demonios hacen casi lo mismo. Lo único que no puede hacer un demonio es de entrar a la gloria del Padre, porque ellos fueron destituidos de ese lugar. Ellos solo pueden manejar el segundo cielo, no el tercer cielo, porque en el tercer cielo habita la gloria del Padre. En el segundo cielo es la guerra, que se vive constantemente, porque acuérdense que en el segundo cielo no hay tiempo ni hay espacio, porque hay una guerra espiritual a favor de los, ¿qué? De los escogidos de Yahweh. ¿Los ángeles son omniscientes? ¿Qué creen ustedes? Primera de Pedro 1:12. A ellos les fue revelado. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les ha sido anunciadas mediante lo que les predicaron el Evangelio, les anunciaron las buenas nuevas por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Dese cuenta, cosas que los ángeles anhelan mirar, porque ellos no son omniscientes. Satanás tampoco es omnisciente, ojo. Él no puede estar en todo lugar, porque es que la gente dice, es que yo creo que me hizo tropezar Satanás, y el vecino dice, también me hizo tropezar, en otro país me hizo tropezar. No, son los demonios que, acuérdense que los demonios trabajan muy organizadamente y manejan jerarquías. ¿Qué hacen ellos? Eso es como un general cuando manda a todos sus peones a nivel del mundo. Lo que sí ellos hacen es moverse. Ellos se pueden mover de un país al otro en cuestión de segundos, porque son espíritus, se mueven de un lugar a otro. Unos en espíritu y los híbridos con naves. Unos en espíritu, que son los que no tienen cuerpo, y otros son los híbridos que utilizan naves, a lo que se le llaman platillos voladores. ¿Los ángeles tienen libre albedrío y por lo tanto pueden pecar? Claro que sí. Si Yahweh no perdonó a los ángeles cuando pecaron, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Si Yahweh no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el día del juicio. Algunos ángeles están encarcelados hasta el juicio final. Judas, versículo 6. A los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Los ángeles pueden matar a seres humanos? ¿Qué creen ustedes? Isaías 37:36. Esa noche salió un ángel de Yahweh y derribó a 180,000 en el campamento asirio, y a la mañana siguiente todos ellos eran cadáveres. Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora del día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Apocalipsis 9:15. ¿Los ángeles pelean entre sí? Claro que sí. Apocalipsis 12:7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Por eso se cuenta que en este mismo momento, hay una guerra espiritual en el segundo cielo, constantemente. ¿A favor de quién? De ustedes. ¿Los ángeles conocen las escrituras? Mateo 4:6. Y le dijo, si eres hijo de Yahweh, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie contra una piedra. Démonos cuenta, si dice la escritura que los ángeles conocen las escrituras, los demonios también conocen las escrituras. Satanás conoce las escrituras. Los ángeles caídos conocen las escrituras. Pero el punto aquí es, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el poder para yo poder enfrentar un espíritu? Si los espíritus conocen escrituras y yo los enfrento con escrituras, ¿cuál es la diferencia para que la escritura tome poder en mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? El Ruach HaKodesh
tiene que estar sobre mi vida, porque se cuenta que Yeshua lo reprendió por el poder del Espíritu Santo, porque se cuenta que después de la Tevilá vino el Espíritu Santo, fue metido al desierto, porque Yeshua sin el Espíritu Santo no hubiera podido reprender el poder de Satanás. Nosotros no podemos enfrentar al enemigo sin antes haber pasado por el proceso del arrepentimiento, la Tevilá, sin antes haber pasado por el proceso de la llenura del Ruach HaKodesh, sin antes haber sido sellados por el Espíritu Santo. Yo no puedo reprender, no lo puedo hacer, porque usted vaya y dígale a alguien que no tenga nada de Dios, vaya, reprenda esto. ¿Qué cree que puede pasar? Entonces démonos cuenta que por eso los espíritus, porque mucha gente recita escrituras, cualquiera puede recitarlas. Ay, dice que esto, dice lo otro, pero no, aquí el punto para yo poder enfrentar al enemigo, conocimiento de las escrituras, pero llenura del Espíritu Santo. ¿Los ángeles pueden ser vistos por los animales? Números 22-23. Cuando el asna alcanzó a ver el ángel de Yahweh parado en el camino con su espada desenvainada en la mano, el asna se desvió del camino y se metió a los campos, y Bilán golpeaba al asna para llevarla de vuelta al camino. Todos conocen el contexto de esa historia, pero entonces yo quiero analizar algo hoy. Cuando hay espíritus en un lugar, no sé si a los que les han pasado, que los perros cogen, o cuando llega una persona y coge, empieza a latirle, pero ya, ¿por qué le late tanto a esa persona? ¿Es que le cae mal o qué? No, hay animales que pueden detectar los espíritus. Los perros, los caballos, los perros, los caballos tienen un olfato muy espiritual. Y es más, en las fincas, eso sucede mucho en fincas, cuando dicen, oiga, están que ladran los perros, están rebotados, eso debe ser que la madre monte, dicen ellos. Eso debe ser que la madre monte se debe estar moviendo. ¿Cuál madre monte? Es un demonio que se está moviendo. Entonces, ¿los perros pueden percibir qué? Los espíritus y los demonios. Entonces, la pregunta es, hay animales como en este caso el asna, que Yahweh utilizó, porque Yahweh utilizó el asna para hablarle, etcétera. Pero el punto es que esa habilidad de ver los espíritus, esa misma habilidad que algunos animales tienen, es lo que el Padre nos quiere dar a nosotros para nosotros poder discernir el campo espiritual. Por eso uno no puede hablar de un tema si no lo conoce. Usted nunca hable de algo que no conoce. Nunca se ponga a jugar a eso. Venga, le voy a dar un consejo. No juegue a creerse saber lo que usted no conoce, porque le puede ir mal. Nunca juegue con eso. Eso sí es mi advertencia hoy. Yo me acuerdo cuando yo enseñé el año pasado todo lo de los híbridos, ¿qué fue lo que se vino? ¿Y qué fue lo que ese espíritu le dijo a mi esposa cuando todo el proceso que yo viví? Lo que él está predicando no nos gusta. ¿Sí se acuerdan de eso? Y eso era como un demonio de alta jerarquía. Dijo, lo que él está predicando no nos gusta a nosotros. Y démonos cuenta que hoy estamos retomando lo que a él no le gusta. Lo estamos retomando. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo entienda que detrás de lo normal y de lo natural hay un mundo espiritual con una magnitud mucho más extendida que lo que se ve en el planeta Tierra. ¿Los ángeles pueden controlar animales? Daniel 6:22. ¿Los ángeles pueden controlar los animales? Mi Yahweh envió su ángel que cerró la boca a los leones y no me ha hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. ¿Ustedes se acuerdan cuando Daniel entró al foso de los leones? ¿Con quién entró? ¿Solo o acompañado? Bueno, a ver, los que leen la escritura. ¿Con quién? Entró solo y Solo, pero ahí estaba vieron el ángel. otro hombre que estaba con ellos, Por que eso. era el ángel de Yahweh. Y dicen que al otro día él se levantó recostado en el peluche del león. ¿Es verdad? Eso es un midrash. Pero sí, lo durmió el leoncito ahí como un gatico inofensivo. Lo cogió de almohada. ¿Los ángeles pueden entrar en los sueños? Mateo 1:20. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueño un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha entregado en ella es del Ruach HaKodesh. Entonces démonos cuenta que si un ángel tiene la habilidad de manipular el alma, porque es que el ángel ¿a dónde entra? Al alma. Y el alma es parte de los pensamientos del sistema nervioso. Entra al alma e inmediatamente le habla al alma por el espíritu, porque es de espíritu
a espíritu. Entonces, ¿cómo cree usted que operan los demonios también cuando dice la gente, es que a mí me torturó un demonio? ¿O no ha escuchado esos testimonios? ¿O solo yo los he escuchado? O hay gente que dice, es que a mí hay un espíritu que me está atormentando todos los días. Me atormenta, no me deja dormir. Ese espíritu me tiene enfermo, ese espíritu me tiene paralizado. Ese espíritu me tiene agobiado, ese espíritu. Entonces, ellos tienen la capacidad y la habilidad. Un demonio tiene la capacidad y la habilidad de manipular la mente y aún la salud de una persona cuando uno está apartado de Yahweh. Ojo, cuando hay rebeldía y la persona está apartada del Padre, ese espíritu puede tomar autoridad sobre ese cuerpo y la puede, ¿qué? Enfermar y a la postrer matar. Esos son los problemas psiquiátricos. Esos son los problemas psiquiátricos o los ataques de convulsiones o los epilépticos. Permanentes. Eso, o esa gente que dice, es que yo no puedo dormir, ¿qué pasa? Yo no sé. Sí, pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque la vida que llevan no es conforme a la del Padre. Porque David dijo, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y a él lo estaba siguiendo un ejército para bajarle la cabeza. Y aún así, ¿él qué hacía? Dormía tranquilo porque él sabía que el ángel de Yahweh lo guardaba. Pero démonos cuenta que aquí estamos hablando que el espíritu de parte de Yahweh entra con un mensaje. Y es un mensaje de amor. Como hay gente que dice, ay, tan lindo que yo soñé con él, soñé que el Padre envió un ángel y tan lindo, ese día yo dormí más de lo normal. Pues eso es bonito. Pero hay gente que dice, no pude velar toda la noche, ¿qué pasó? No, es que me la montó, me rasguñó, me pellizcó, me habló, me torturó. Pues démonos cuenta por qué sucede eso. Si se supone que una persona es llena del Rúa, ¿por qué va a ser manipulada o va a ser atormentada? No tiene razón de ser. Por eso la palabra nos dice que Él nos dio poder en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para resistir y echar fuera. Entonces, esa gente que dice, es que yo no puedo dormir, es que yo no sé qué será un demonio, tenga cuidado con lo que está hablando. Primero usted tenga cuidado con lo que está hablando, porque si usted tiene la presencia del Espíritu Santo, no tiene por qué darle protagonismo a los espíritus contrarios. Porque es que hay gente, mire, hay iglesias como la Bethesda, que a todo le montan demonio. Y no falta la viejita religiosa que va a ayunar los 8 días, y todos los 8 días le están sacando el demonio todos los días. O esas iglesias donde pasen hoy los que están endemoniados, y pasa siempre, un ejemplo, pasa Cristian cada 8 días. Y uno dice, pero ya lleva un año aquí en la iglesia y todavía... Eso pasa en esas iglesias, hermano. Esa es la moda de esas iglesias. ¿Por qué? Porque le sugestionan la mente a la gente. Y lo sugestionan tanto que le hacen abrir, ¿qué? Portales. Entonces resulta toda esa gente endemoniada cuando se supone que mi tarea en este púlpito es darle protagonismo ¿a quién? Al autor de todas las cosas, a Yeshua HaMashiach. O sea, yo no tengo por qué estar hablando aquí, es que el demonio, nada. Porque nosotros le damos el protagonismo y nuestro autor de todas las cosas, y en él y por él subsisten todas las cosas, tanto visibles e invisibles, ¿en quién? En Yeshua. ¿Los ángeles pueden sanar la gente? A ver, ¿sí o no? Rápido. No. Sí, Miguel dice que sí. Pensando en qué pasa. Yo pensé en San Gregorio que le dijo a mi mamá ¿A que quién? fue el San Gregorio, ese demonio. No, esos son demonios. Yo hablo ángeles de Yahweh en la Biblia. Esperen. Yo no hablo de demonios. El mismo padre cuando cobró a Job. Vamos a Juan 5, versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, el paralítico de Bethsaida. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Un ángel. ¿Sí? Hoy en día, las sanidades son por el poder del Espíritu Santo a través de su Hijo Yeshua. Para este tiempo, para este momento, Dios estaba permitiendo eso, pero después de Yeshua tomar la autoridad de todas las cosas, le dijo a los demonios, le dijo a los ángeles, la tarea la hago yo. Por eso Él tomó toda enfermedad en el madero, lo que un ángel no puede tomar. Él tomó todas nuestras enfermedades, nuestras maldiciones y toda acta de decreto que había escrita para nosotros como muerte, la tomó en el madero. Por eso dice que por sus llagas fuimos sanados. Entonces toda la maldición y toda la enfermedad Yeshua la tomó en su cuerpo. Por eso hoy en día cuando yo voy a orar, yo no oro por ningún ángel. Porque es que los brujos utilizan los ángeles.
Ellos sí dicen, vayan imaginen que ahí hay un sitio donde opera el arcángel Gabriel. ¿Usted no ha visto que uno pasa por ahí en los buses y mira esos chuzitos pequeños, que son unos chuzitos pequeños y hasta como misteriosos para adentro? Uno mira así desde lejos y eso por ahí oscuro. No, ¿Sí? pero eso huele a feo. Ah, yo no sé. Yo no sé. Yo lo único que sé es que paso por afuera y yo miro. Sí. Es que por la Sí, ya, yo no sé. Es que por la 13, Ya cuando estaba ya. uno... No, escuche lo que voy a decir. Bueno, a ver, Por dígame. la 13 hay sitios específicos. En todo lado. No, pero es que cuando yo paso por ahí, eso huele a inmundo y yo, uy, no. Si me cambio para el otro lado, al otro lado también. Bueno, el punto aquí para seguir con la enseñanza es No, ¿qué tal? que utilizan el arcángel Miguel, utilizan el arcángel Gabriel. Ellos trabajan Utiliza- supuestamente con los espíritus. Claro, entonces normalmente le regreso su ser amado en 3 días, etcétera, etcétera, le digo, en fin, la sano. Y muchos desafortunadamente en esta comunidad en algún momento yo escuché mujeres que no podían tener hijos fueron allá, hicieron una oración del arcángel Gregorio, no sé qué, quedaron embarazadas y yo decía, mujer, rompa maldiciones, porque ese niño nació consagrado para un híbrido, para un demonio. Entonces, ¿los ángeles pueden controlar objetos sin tocarlos? Con seguridad, hable tranquilo. No, obvio que sí. Hechos 12:7. Y he aquí un ángel del Señor vino sobre él, y una luz resplandeció en la cárcel tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate, y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces, los espíritus, como los ángeles de Yahweh, enviados por Yahweh, pueden hacer ese poder, los espíritus y los demonios pueden hacer lo mismo. ¿Usted no ha visto en los videos de Poltergeist? Sí, cosas como esas. Que todo eso, entonces las graban. Que movió esto. ¿Y qué hace la gente? ¿Por qué? Porque son demonios atormentando las personas. Un demonio tiene la habilidad, 1, de entrar en una persona. 2, de tomar cosas materiales. 3, animales también. Ellos tienen el poder y tienen la facultad para hacer eso en nuestro mundo natural. ¿Los ángeles pueden transformarse? Según de Corintios 11:14. Y no es de maravillarse, porque Satán mismo se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué yo estoy enseñando esto? Porque es necesario entender todo esto para el estudio que nos viene ahorita. Porque si yo me pongo a hablarle de textos pictográficos y de todo lo que va a venir, si no tenemos una base, no voy a entender de qué me está hablando. A ver, si se está preparando una torta, si estamos preparando una torta como la que hace Maoli, y nos la comemos, y lo que me importa es comérmela sin saber el origen, digo, pues, ¿qué me estoy comiendo? Tenemos que saber el origen de los condimentos y del producto, para yo poder interrelacionar todo, pero, o sea, y aquí lo que tenemos que entender primero es esta base, para yo después poder leer los textos que vamos a ir, que ya son textos sumerios. Ya esos son los estudios rompecocos. Esto es lo que está en la Biblia. Lo que yo estoy hablando ahorita es pura Biblia. Pero después de esto nos vamos a saltar a puros estudios y tablillas sumerias. De qué fue lo que ellos vieron. De cómo ellos interpretaban el campo espiritual. De qué nuestro tiempo y cómo nuestro tiempo, cómo son las jerarquías. ¿Son solamente híbridos? ¿Son solamente nórdicos? ¿Son solamente alienígenas? ¿Son solamente figuras con mantis? ¿Cómo así que un híbrido puede salir preñado? ¿Cómo así que las abducciones? Entonces yo no puedo tratar eso sin antes tratar este tema. Porque uno tiene que tener un origen y un principio para que la gente pueda comprender. Por esto estos temas son muy delicados y uno tiene que llevar a la gente a que correlacione y entienda este tema. Porque yo pienso que de los temas más difíciles es el campo espiritual. El tema más difícil, ¿por qué? Porque es que en el campo espiritual es donde se resuelve todo. ¿Se acuerdan lo que yo les enseñaba? Que cuando hablamos de imagen y semejanza, todo lo que acontece en mi vida espiritualmente tiene una funcionalidad en el campo espiritual. Una sanidad, ¿dónde está? En el campo espiritual. Una respuesta, ¿dónde está? En el campo espiritual. ¿Dónde está la batalla para traer libertad a mi vida? En el campo espiritual. Si yo no conozco el campo espiritual, nada va a suceder en el campo natural. ¿Sí ven? Y esto es muy bueno que ustedes lo entiendan.
Porque es que hay gente que se queda tan natural en todo, que cuando se queda mirando a una persona, miran en la carne, más no miran lo que hay dentro de la persona. Sí, por decir algo, no, esa persona, yo no sé por qué esa persona me carga, no sé por qué esto, no sé por qué lo otro. Miremos espiritualmente qué es lo que hay dentro de esa persona. ¿Por qué en esa casa hay tanta ruina? ¿Qué será? ¿Qué hicieron? Hay gente que dice, no, es que aquí se murió una viejita, es que aquí pactaron la casa, aquí hicieron rezos. No, vamos al campo espiritual, que en el campo espiritual es donde están todas las respuestas. Porque si nos vamos a la natural no nos va a brindar ninguna respuesta. Porque esa persona está enferma. ¿Será físico? ¿Será natural? ¿Será una maldición? ¿Será genética? ¿Qué le pasó cuando niña? ¿Qué la atacó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Entonces, si en el campo espiritual no entendemos una respuesta, yo no me puedo poner a hablar algo si yo primero no voy al campo espiritual. ¿Y el campo espiritual cuál es? La oración. Y en el campo espiritual es donde están las respuestas de todas las cosas. Tanto las que son las positivas, como cuanto son las negativas también de por qué esa persona está atada, de por qué esa persona está enferma. Porque esa persona, yo siempre he dicho, no todos los que están en Cibaté son locos. No, ahí hay mucho demonio, mucha persona que está endemoniada, pero como ellos no entienden ese campo, inyección. Tengámoslo tranquilo para que no se alborote. Y son temas bien delicados. Entonces, hay mucha gente que está allá que no todos son enfermedades naturales. Hay mucha gente endemoniada. Entonces, si no se conoce ese campo, ¿cómo yo voy a saber cómo voy a yo actuar? Eso es como el médico cuando a mí me vieron todos los procesos de enfermedad. Pasé por cardiólogo, pasé por neurólogo, pasé por especialistas, ninguno me decía nada me decían, sino pase a tal lado. Eso me cogieron de bola de ping-pong. Hasta que el padre me dio una palabra, me dijo, ve a tal médico. Y pide esa cita así, llegué al propio, el reumatólogo, me dijo, usted tiene esto. Hay que hacer esto y esto y salimos de eso. Tal cual, y así fue. Entonces, en los asuntos espirituales sucede lo mismo. Si yo no entiendo ese campo y me pongo yo a jugar a la ruleta, pues no va a haber libertad en la persona simplemente. Y sencillo, la persona siempre va a estar atada o encadenada o enferma. Por eso en el campo espiritual, cuando uno va a interactuar, porque uno interactúa con Yahweh, en el campo espiritual viene la respuesta y uno se la da a la persona. Usted está viviendo esto por X situación, sin jugar a la suerte. Sin jugar a la suerte, porque en la fe usted no tiene que jugar con los sentimientos ni con la moralidad de una persona, con eso no se juega. Cosa que en las religiones lo hacen y en el cristianismo lo hacen. Ellos juegan mucho a la suerte con eso. Y en esto uno tiene que ser muy delicado en esto. Porque se supone que si somos embajadores de Yeshua, es porque tiene que haber una claridad y una madurez en cada uno de ustedes para cuando el Padre los utilice en cuestión de sanidad o liberación. Yo creo que dejo hasta aquí y dentro de 8 días seguimos porque yo creo que son unos 4 o 5 chavas. Entonces que el Eterno los bendiga y Shabbat Shalom.